Conoce más la historia de Alcohólicos Anónimos, con un enfoque claro y preciso. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, te saludo, mi nombre es Javier Plata. Pues ya estamos aquí nuevamente en una edición más del programa del compañero Víctor Hugo. Te saludo hoy lunes, ¿qué estamos hoy? Lunes 13 de noviembre del 2017, compañeros. Gracias, la verdad, por estar nuevamente conectado. Ya vimos que estás ahí ya puesto y dispuesto en la red. Bueno, pues el tema es muy largo, compañero. Para no ser tanto tiempo, te voy a pasar al titular del programa. Víctor Hugo, buenas tardes, gracias por estar acá. Sí, gracias a todos, muy buenas tardes. Yo soy su amigo y servidor Víctor Hugo. Estamos en platicando de historia de Alcohólicos Anónimos, hoy también en Alternativas para tu Recuperación. Vamos a hablar de un tema muy interesante para irse desarrollando la conciencia de acuerdo a la aplicación de los 12 pasos, inmiscuirle algunos temas que te van a ayudar a tu recuperación. Y hoy vamos a hablar de la experiencia espiritual científica, ¿no? Si tú quieres hacer una llamada al 75 95 10 72, 75 95 10 72 son los teléfonos que tenemos aquí en la cabina de la Banet 4 y 5 Radio. Y hoy pues también nos acompaña, están con nosotros aquí acompañándonos unos grandes amigos para mí, que es el compañero Efraín. Efraín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vic. Buenas tardes, Radio Escuchas de la Banet. Buenas noches tengan todos. Hoy vamos a escuchar este tema que va a estar muy bueno, esperando que sea de su agrado y se llenen de conocimiento. Nelly, que cada semana nos está visitando aquí. Nelly, que ya es parte de aquí del grupo de la Banet. Nelly, muy buenas tardes, tanatóloga. Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pégate un poquito más, bueno. Sí, porque está un poco lejos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos y los invitamos a participar. Es un tema muy interesante, como todos los que presentamos, y pues si tienen algunas dudas y comentarios son bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues el propósito del programa es el de ir rompiendo paradigmas. Hace un mes invitamos a Manuel con más o menos el mismo tema. No terminamos el tema, va a ser la continuación, es experiencia espiritual científica. Manuel trae muchas bases, trae un tiempo investigando y trabajando sobre sí mismo este tema. Y pues esperamos que hagan sus comentarios aquí en la cabina. Vamos a estar contestando los más que se puedan, los saludos más que se puedan, porque a veces nos llegan mucho y no nos damos abasto. Manuel, muy buenas tardes. Hola Víctor, muy buenas tardes. Hoy en esta noche, 13 de noviembre, sí, en el estudio de Alabanet, 4 y 5 Radio, aquí en el Estado de México, quiero agradecer a Dios, al equipo de Alabanet, a la audiencia, a mi mentor que está presente, a mi familia, a todos por estar ahora presentes aquí conmigo, para que se interesen y se den la oportunidad de vivir en carne propia lo que es la experiencia espiritual científica y para poder ser su próximo líder. Yo más que nada los invito a que nos escuchen y les agradezco nuevamente por la invitación, Víctor. Sí, no, gracias Manuel. Es un tema que yo creo va a causar un poquito de controversias, va a causar a lo mejor dudas. Hay que estar participando, no hay que quedarnos callados, hay que ir comentando todas nuestras dudas. Nosotros les agradecemos a todos los que ya se conectaron por medio de Facebook Live y por medio de la radio, la www.alabanet4y5.com. Gracias que están aquí con nosotros y pues comenzamos con el tema, ¿no? Comenzamos con el tema, que es una experiencia espiritual científica. Ahorita, bueno, vamos a hablar de lo que son las conexiones inconscientes y los patrones de comportamiento, ¿no? Pero ¿qué es una experiencia espiritual científica resumida, Manuel? Yo sé que ahorita lo vamos a trabajar más, pero... Resumida en sí, la experiencia espiritual científica tiene su base en los experimentos de estudios de la mente. Esto está demostrado mundialmente en laboratorios por profesionales de universidades en todo el mundo en el estudio de la mente. Más que nada, pues, el 80% de la información, pues prácticamente nada más es para los profesionales en sí, porque no quieren que el mundo sepa que realmente se llevan prácticas con la mente, de que realmente se pueden hacer varias cosas e infinidad de cosas con la mente. Por ejemplo, desarrollar nuevas técnicas, crear super soldados, crear hombres más inteligentes, y eso lo vemos desde
la época de la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y... Pero todo te lo ponen en las películas como fantasía, ¿no? Como que es algo que nada más es ciencia ficción, para que tú lo tomes de esa forma y no te atrevas a creer que hay algo más, ¿no? Que hay algo más, que se puede hacer algo con la mente. Exacto, de hecho la ciencia ficción pues no está muy alejada de lo que es la realidad aquí. Entonces la espiritualidad como tal pues es amplia, muy amplia, que va unada con la ciencia. De hecho, sin la espiritualidad, la ciencia pues no habría hecho nada. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, porque desde dónde parte la ciencia, desde dónde se divide la ciencia de la religión prácticamente. ¿Sí? Desde dónde se hace el parteaguas y cada quien toma su propio destino, por decirlo así, su propio camino. Sí, desde dónde hay la separación, religión, ciencia, ¿no? Exacto. Entonces vamos a sentar las bases de lo que es religión, de lo que es misticismo, espiritualidad y cómo adentrarnos a una experiencia espiritual científica. Eso cómo se va logrando. Primer punto lo vamos logrando con las conexiones inconscientes. De hecho, vamos a entrar un poco. Los años 1800 fue marcado por la ciencia, porque realmente el experimento de Iván Pavlov pues nos dejó mucho a los humanos. No sé si recordarán el experimento de los perros de Pavlov. Sí, el condicionamiento de Pavlov. Sí, el condicionamiento de Pavlov. Entonces, más tarde, cuando John B. Watson hizo el experimento del pequeño Alberto, en aquel tiempo los psicólogos se preguntaban si también los humanos se podían condicionar. ¿Sí? Y estaba la disputa entre sí o no y teorías al aire. Entonces Watson creó el experimento con el pequeño Alberto, donde desarrolló una fobia en Alberto, ¿sí? A lo que nos dio las luces prácticamente de que los seres humanos muy fácilmente hacen conexiones inconscientes con las cosas, como la teoría de Freud, o como lo menciona Freud también. Si algo los hace sentir mal, ellos lo evitarán. Si algo los hace sentir bien, ellos quedarán más de eso. ¿Sí? A eso se le llama la ley del efecto. Entonces, Freud decía claramente que nuestro cerebro nos aleja del dolor y nos acerca al placer, en ese orden. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que nos arrojó que realmente en el mundo material nosotros desarrollamos conexiones inconscientes con el ambiente que nos rodea. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el sistema del misterio de cómo funciona el cerebro humano, prácticamente ya con la base de los experimentos que se han llevado a cabo. Entonces es eso, nosotros creamos conexiones inconscientes a cada instante. Lo mencioné, procesamos 2 millones de grados de información por segundo. ¿Sí? Y esa información la procesamos de manera inconsciente. Por ejemplo, podría estar diciendo ahorita sobre la punta de tu nariz, pero hasta que yo mencione esto, te das cuenta de la punta de tu nariz. Entonces significa que esta información la estás procesando de manera inconsciente. No te das cuenta hasta que la escuchas, se hace de manera consciente. O decir, el sabor del limón. Exacto. ¿No? Ya estás salivando, ¿no? Ya estás salivando, pero ya procesaste de una forma muy rápida. Eso sería el ejemplo de un condicionamiento. Exacto. De hecho, las conexiones inconscientes nos llevan a crear anclajes como las técnicas de programación neurolingüística, ¿sí? Que las conexiones inconscientes son los anclajes. Como lo del limón que mencionabas, podemos traer a nuestra percepción consciente un limón, podemos imaginar que tenemos el limón aquí, que lo comenzamos a partir, ¿sí? E imaginamos, y nuestra mente todas las centramos en el limón, y automáticamente nuestras glándulas empiezan a responder. Nuestro sistema nervioso es el que genera esa reacción. Lo mismo pasa con una fobia, lo mismo pasa cuando nos encontramos en una situación de ira, ¿sí? En una situación de celos, en una situación de odio. O sea, todas esas conexiones inconscientes están ancladas allí. Por eso, cuando se vive una experiencia espiritual así, y no se toca de lleno, y no se desarraigan esas conexiones inconscientes, la plasticidad del cerebro, como nada más conoce una sola dirección, vuelve a tomar las mismas conductas anteriores. Y de nada sirvió
que hayas vivido, inventario. Sí. Inventario. Y de hecho, bueno, yo creo que por eso, esa es la base cuando dicen, hay unos temas en AA de los que yo no estoy de acuerdo, que dicen aprender para desaprender. O sea, no se puede, ¿no? Porque tendrías que meterte al cerebro, romper la sinapsis, las conexiones de sinapsis y quitar los traumas, ¿no? O sea, yo tengo que aprender a lo mejor algo de más peso que me ayude a no usar esa sinapsis, y es lo que forma la estructura psicológica. Por eso es tan difícil trabajar en un proceso de recuperación, ¿no, Manuel? Sí, es más que nada el autoconocimiento de uno mismo, pero de manera precisa. Y lo menciona uno de sus pasos, el 5º paso, que dice que en cuanto más el individuo sea objetivo con sus defectos, más rápido encontrará realmente el camino para la recuperación, ¿sí? Ya sea a través de la confesión, porque al tener la humildad de confesar sus faltas, realmente está poniendo una base para sacar todo esto que está aquí, todas esas conexiones de las que estamos hablando. Pero si no se trabajan, ¿y de qué manera las vamos a trabajar? ¿Cómo las vamos a empezar a desarraigar? Porque esos patrones de comportamiento, como lo mencioné claramente, vuelve otra vez el cerebro a retomar las mismas conductas, porque ya las tiene aprendidas, porque el hecho de aprender nuevas cosas, para nosotros los seres humanos nos resulta difícil, complicado, ¿sí? Porque nuestro cerebro nos está protegiendo de repetir experiencias dolorosas, ¿sí? Por ejemplo, si en la infancia tuvimos o fuimos avergonzados en la infancia frente al pizarrón con la maestra, el hecho de hablar en público o el hecho de expresarnos ante otras personas nos genera ansiedad, porque es psicosomático. Mente y cuerpo están conectados, ¿sí? Entonces, ¿cómo las vamos a empezar a desarraigar prácticamente? ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar a dar esos pasos para que experimentemos una conversión genuina, ¿sí? Y haya resultados en base a la experiencia espiritual, ¿sí? No nada más es hablar de pura teoría, Víctor. Sí. No nada más es hablar de lo que yo tengo, sino es trabajar con mi persona. Es un arte fino trabajar con mi persona, desde expandir habilidades mentales, kinestésicas, trabajar con mi lenguaje corporal. O sea, desarraigar esto implica que realmente implica conocimiento de cómo funciono aquí. Porque si yo no conozco cómo funciono aquí, automáticamente no conozco cómo funcionas, Víctor, no conozco cómo funcionan los compañeros, y es donde entra el conflicto con los demás, ¿sí? Es la ignorancia nada más. Entonces, como todo el tiempo estamos procesando 2 millones de grados de información por segundo, pues cuánta información almacenamos, ¿no? En tan solo un día, 24 horas. Y toda esa información se va a una parte del área del cerebro que se llama el tálamo, ¿sí? Y el tálamo es donde procesa la información. Pero al procesar la información, el tálamo regresa con 80% más de información. ¿De dónde adquirió esa información? De nuestras experiencias pasadas. Entonces, lo que crees que ves no es lo que en realidad está pasando en el mundo. Es el mundo visto a través del filtro de tus experiencias pasadas, ¿sí? Por eso, en la imagen del triángulo, ¿sí? Todos tenemos una realidad diferente. Todos vemos al mundo de manera diferente. Sí, la percepción. Cada quien ve el mundo de manera diferente. Sí. Sí, ahorita van a poner esa imagen y nosotros les vamos a pedir qué es lo que están viendo, ¿no? Que en realidad que están viendo, cuántos triángulos hay. ¿Qué más, Manuel? ¿Cuántos círculos? Sí. ¿Cuántos círculos hay? ¿Cuántos triángulos hay? Así como lo ven. Yo veo 2 pedazos de pizza. Con pepperami o hawaiana. ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? No. ¿Salami? Salami, ¿no? Con salami. Salami. ¿No? Uy. ¿No? Entonces salió ahorita a la mente de Homero Simpson los pedazos de pizza. ¿No? Entonces, ahorita queremos que ustedes vean esa figura para que nos digan qué es lo que están viendo y hacer esta participación la queremos hacer dinámica. Queremos ver muchas cosas porque, bueno, lo importante de la experiencia espiritual científica
es cambiar la forma o los patrones de pensamiento, cambiar la forma de pensar. De tajo, que de antemano el programa de Alcohólicos Anónimos, desde la opinión del médico, nos dice que si no hacemos un cambio de creencias, jamás nos vamos a recuperar, ¿no? Pero nada más está de dicho, mucha gente no sabe, oye, ¿sí cómo hago un cambio de creencias? A tu tiempo, lo sabrás, ¿no? Sí, de hecho, siempre, como decías tú, Manuel, a veces no permiten que la gente... Pégate un poquito más al micro, que la gente pues siga igual así en la así ignorancia, bien ¿no? de frente, Que siga en la ignorancia, ¿no? Fíjate, ahorita que hablas de esto, de esta experiencia científica, y estos cambios, bueno, los puede generar el cerebro, ¿no? O sea, puede hacer esto que decías ahorita del tálamo, que a través del sistema límbico del cerebro es a donde también puede empezar a hacer estos cambios mentales. Y hablando de esto de la experiencia espiritual, pues es lo que se hace en el quinto paso, ¿no? O sea, hacer una conversión, ¿no? Hacer un cambio de mente, un cambio de ideas, de pensamientos, a través de la sinceridad y de la honestidad de parte de lo que estabas mencionando ahorita, ¿no? Pero fíjate, yo creo que lo que se hace en una experiencia de cuarto y quinto paso, es muy light a comparación de la experiencia espiritual científica. ¿Por qué? Porque en la experiencia espiritual científica yo creo que es una tarea de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Está resignificando. Sí. Entonces, va a ser difícil, ¿por qué? Porque el cerebro, ahorita lo decía Manuel, siempre va a poner cosas para protegerte, ¿no? Para proteger. A mí me sucede, yo cada vez que quiero practicar ciertas cosas, estoy practicando y de repente me empieza a llegar el miedo, ¿no? O me empieza a llegar el boicot. Eso lo hace mi mente, eso lo hace mi cerebro para protegerme. Entonces, pues también habrá cosas que hacer para eso, ¿no, Manuel? Sí, de hecho, yo me balconeo, ¿no? En la primera entrevista, sí estaba un poco nervioso y se activó en mí algo que le llamo condicionamiento social y un patrón de comportamiento. Entonces, como que sí me sentí nervioso, así como que, ¿ahora qué hago? O así, ¿no? Pero lejos de tirarme al piso o así, simplemente, como yo les digo, uno debe de poner el ejemplo, pues reprogramar nuestra mente con confianza, con seguridad y seguir tomando las riendas de nuestra vida. Todos vamos a cambiar por nosotros mismos, nadie va a cambiar por nosotros. Nosotros debemos de ejercer el cambio y para ejercer el cambio significa empezar a conocernos. Entonces es bien dicho que la experiencia espiritual científica es un trabajo para toda la vida, pero tú vas a ver los resultados, tú vas a ver el cambio. De hecho, en un periodo de un mes, tú vas a ver el cambio. Como la vez pasada que les di la técnica, que les dije que no hay que verla como una técnica de los interruptores de autoconfianza, ¿no? Entonces, esa técnica nos ayuda mucho para realmente adquirir seguridad en cualquier campo que nosotros lo necesitemos, ¿sí? Porque nuestro cerebro siempre nos va a estar protegiendo para no sentir dolor. Siempre va a estar ahí para no sentir dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace? O si tenemos una conducta de autoconmiseración y nosotros sentimos el bloqueo del cerebro ante el miedo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las personas pues se van a ir para abajo. Van a decir, no, es que la vida es muy dura, no puedo salir adelante, así me tocó vivir. O sea, en mi trabajo lo detesto, pero pues ni modo. Es lo que estoy me tocó. así nada más para esto, o sea, estoy destinado para esto. Si así hubiera pensado John Rockefeller, si así había pensado Bill Gates, si así hubieran pensado los de la industria, ¿qué habría pasado realmente con la humanidad al día de hoy, ¿no? Pues yo creo que otros los hubieran sacado, ¿no? Por ejemplo, el Maestro Jesucristo, en los momentos en los que estaba sintiendo los latigazos, así de no, tengo miedo o así, ¿qué habría pasado con la historia prácticamente? Entonces nos damos cuenta de que aquí tenemos información de lo que es la realidad de nuestra vida y también creamos nuestra propia versión de la realidad de nuestra vida, ¿sí? Entonces, como está muy manipulada la sociedad y lo vemos en el instinto social, a nosotros nada más nos dan supuestamente lo que es, lo poquito, lo mínimo, o sea, te dan como las migajas, ¿sí? De cómo vivir una vida plena y feliz, que supuestamente aún somos esclavos de estímulos tan pobres Sí. como la televisión. Basada en la exteriorización, ¿no?
no ni siquiera en la parte interior, yo no veo. Exacto, por eso a nosotros nos activan los estímulos. Percibimos al mundo mediante los 5 sentidos y a nosotros nos dan los estímulos, nos los activan mediante el Facebook, la televisión, la radio, los periódicos amarillistas. O sea, a ti con un programa de televisión te tienen bien entretenido. Y el despertar de tu conciencia lo haces a un lado. Pasa el tiempo en el que estás viendo tu programa y tu estímulo se activa y te sientes muy bien, como un partido de fútbol, pero ya cuando acaba el partido y es domingo, ¡fum! ¿Cómo te sientes? Con un vacío existencial que no sabes ni a dónde vas en tu vida. ¿Sí? Lo vemos desde que lo escribió Miguel Ángel Cornejo, desde que lo escribió Maslow, ¿sí? Lo dejó escrito en su pirámide de Maslow. Y yo quiero recalcar algo aquí, ¿no? ¿Por qué la pirámide de Maslow le quitaron la punta más alta, que es la necesidad de Dios? ¿Sí? Y ahí es donde entramos en el tema, ¿por qué quitaron esa necesidad tan profunda, tan necesaria para el ser humano? ¿Por qué nada más nos dejaron así, como que tú nada más necesitas esto? ¿Sí? Las necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades de protección, de amor, ¿sí? Entonces, en base a eso se han hecho experimentos para saber en realidad qué es lo que necesitamos nosotros los seres humanos. Donde hablaba anteriormente que tenemos 3 necesidades inconscientes, o 4, perdón. 3 necesidades inconscientes, que es el amor, la seguridad y la libertad. ¿Sí? Fíjate, antes de que prosigas voy a leer un comentario porque se malentiende lo que estamos hablando, ¿eh? Dice Luis Roberto Araya Flores, dice, lástima que no pudo defender el poder de los 12 pasos, faltó alguien con más conocimiento. No hay mejor liberación que el proceso de los 12 pasos. Los científicos y médicos, mira, amigo Luis Roberto, escucha primero, mantén tu mente alerta, abre tus oídos, abre la mente, porque no estamos hablando, cuando hablamos de una experiencia espiritual científica, es una experiencia espiritual que la vamos nosotros a lograr por medio del trabajo interior. No tiene nada que ver con médicos, no tiene nada que ver, no, eso es una idiotez pensar que sería una experiencia espiritual. Entonces vamos a hacer una experiencia espiritual para Albert Einstein, Tomás Alva Edison. No, no tiene nada que ver. Ahorita vamos a hablar de un libro que se llama Cuando el hombre piensa, que es uno de los libros que era preferido del Dr. Bob y de Bill W., pero lo tocaron así sencillitamente, ¿no? O sea, lo tocaron así sencillitamente. Este es el propósito de la experiencia. Hay varios tipos de experiencias espiritual. La gradual, que vivió Bill W., por medio de la agonía, por medio del sufrimiento. Las tectónicas solamente con el trabajo arduo del trabajo, y ahorita de la que nos va a hablar Manuel es diferente, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos llevar con lo que leemos textualmente, o sea, por favor, este es un programa que hace, que hacemos que la práctica de los 12 pasos también deben de tener alternativas, como lo maneja en el paso 10 y en el paso 11. Entonces aquí traemos una alternativa, ojalá puedas poner mente abierta, ¿no? Adelante. Sí, de hecho estamos hablando de una de las muchas de las variedades de la experiencia religiosa de William James. Te invito a leer el libro prácticamente para que allí encuentres lo que es la experiencia espiritual científica, porque ahí está marcada. Entonces hay una gran variedad, no solamente la de 4º y 5º paso es la exclusiva, ¿sí? Porque nos damos cuenta al día de hoy, y somos realistas, y ponemos las cartas sobre la mesa, que se tergiversa, aún se hayan dado tantos simposios, tantas conferencias, tantos temas de lo que es la religiosidad, el misticismo y la espiritualidad, ¿sí? Son 3 caminos distintos, desde Norteamérica hasta Occidente, prácticamente. Entonces, hay una gran variedad de experiencias. Como lo mencionaba, está la purgativa, la de autorrendición, la evolutiva. O sea, hay infinidad de experiencias donde nosotros podemos trabajar en ellas, y en base a nuestro trabajo es la respuesta que nosotros estamos dando hacia lo divino para que se nos regrese. Eso implica que hay leyes universales que nosotros no comprendemos los humanos, ¿sí? Los hermanos Wright no comprendían realmente muy bien si su avión iba a volar. Y ni eran ingenieros. Ni eran ingenieros prácticamente. Y en ese tiempo la
ahora sí que la chicarcada científica decían que el hombre jamás iba a poder volar. Exacto. Decían que no se podía, era imposible y no se hará prácticamente. Y ya había materiales para construir aviones desde el profesor Langley, que fue el que estudió los proyectiles y cómo volaban las aves, que a él sí le dijeron, ¿sabes qué? No se puede, y su primer avión voló y cayó, ¡pum!, y desapareció. Pero los hermanos Wright se basaron en cómo funcionan las leyes universales, la ley de la inercia y la ley de la gravedad. Fue como prácticamente le dieron vida a lo que hoy es el avión. ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra religión, todo está manipulado para que nosotros creamos otra cosa o creamos lo que nada más nos dicen ellos, prácticamente. Entonces, el punto de partida de aquí es empezar con principios espirituales, ¿sí? Con principios espirituales. ¿Cuáles son los principios espirituales? La ley de la cosecha, ¿sí? Pide y se te dará. Llama a la puerta y se te abrirá, ¿sí? Y aquellos que ya vivieron una experiencia, pues prácticamente saben un poco más de lo que se está hablando, ¿sí? Porque es una petición hacia lo divino, hacia el Padre. Son peticiones nada más, las experiencias son peticiones que se le hacen por medio del conocimiento de las leyes. Entonces, ¿sí se puede generar una experiencia espiritual científica? Claro que sí se puede, porque es el estudio de la mente a profundidad. ¿Y qué es el estudio de la mente? La mente es la base universal de las experiencias humanas. Es la creadora tanto de la felicidad como del sufrimiento. Resulta difícil encontrar a una persona que no tenga problemas con su mente. Muchas personas son desdichadas porque no tienen suficiente dinero para satisfacer sus necesidades, mientras que otras sufren porque sienten que los demás solo las buscan por su dinero. Unos padecen la falta de trabajo, mientras que otros lo niegan porque no les gusta lo que hacen. Entonces la mente es la constructora de nuestra realidad, ¿sí? Y vamos entendiéndolo bien, ¿desde dónde? Porque nosotros lo entendemos, se activan varios condicionamientos sociales, varios comportamientos, varios patrones. Vivir una vida en la que solamente nos hemos dirigido por una dirección, claro que sí, implica que va a generar malestar porque por desconocimiento, prácticamente. Por eso se hacen los experimentos para comprobar, ¿sí? Para que ustedes vean claramente que sí es posible hacer algo. Y al día de hoy lo vemos, ¿sí? Si alguien dice voy a construir un cohete espacial y la NASA dice en tal fecha, lo logran de volada, porque es posible realmente. O sea, empezaron a conocer las leyes, cómo funcionan las leyes universales y vámonos a lo que sigue. ¿En qué está basado esto de la experiencia espiritual científica, Manuel? A ver. Mira, aquí está basado en el amigo de William James, ¿sí? Este amigo de William James, muy conocido, en las primeras páginas del libro de las variedades de la experiencia religiosa, podemos leer, y los invito a que lo lean, donde dice que William James tenía que persuadir, tenía que tratar de convencer a los europeos para que vinieran a América a compartir un tema o hablar acerca de un tema, ¿sí? Sobre espiritualidad o sobre algo del que James estaba interesado, ¿sí? Era muy difícil que un europeo viniera realmente a América. Lo menciona en sus primeras páginas. ¿Por qué? Porque Thomas Troward no era muy conocido, realmente no fue muy conocido, ¿sí? Y él es una pieza clave de la ciencia mental, ¿sí? ¿Qué es la ciencia mental como tal? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos poniendo las bases de qué es la ciencia mental, quién es Thomas Troward, quién era el amigo de William James, vamos a ir poco a poco formando los tejidos para realmente darle vida a la experiencia espiritual científica, ¿sí? Porque los vuelvo a mencionar, Thomas Troward no fue conocido realmente. ¿Por qué? Porque sus escritos fueron censurados.
¿Cuál es uno de los más vistos de sus escritos de Thomas? Las conferencias de Edimburgo, Sí, escritos por Thomas Troward, ¿sí? ¿Cuáles fueron? El libro tiene un nombre, ¿no? Sí, así se llama, Sí. Las conferencias de Edimburgo, Ujú. escritas por Thomas Troward. Donde habla de espíritu y alma, hablan pues, algunas conferencias que antes los libros tenían esa cualidad de que, por ejemplo, William James no escribió variedad de experiencias religiosas, él dio las conferencias, Ujú. quien las grabó, pues ya sacaron un libro, pasó lo mismo, pero en ese tiempo habían varios, ¿no? Mauricio Buck, del de Conciencia Cósmica, donde también William James se inspira con referente a las experiencias espirituales transformadoras, ¿no? Sí, de hecho, se comenzaron a censurar porque aquí abordamos un tema muy importante. ¿Sí? El único científico mental y el mero de todos, y hacemos prácticamente todas las teorías y toda la psicología y los psicoterapeutas y todo, así, todo. Porque si no fortalecemos el espíritu, de nada nos sirve una terapia. De nada. Porque no tienes fuerza. ¿Sí? No tienes realmente lo que te maneja en los agnósticos. ¿Sí? Te falta un poder. ¿Sí? Por eso el cerebro vuelve a las mismas conductas de antes. Y eso lo vamos a ver ya casi al final. Y lo tengo comprobado aquí. Ajá. Por eso, aunque tomes terapia, aunque asistas con el psicólogo, aunque asistas con el psicoterapeuta, vuelve tu cerebro a retomar las mismas conductas y los mismos patrones de comportamiento porque es el ambiente donde te rodeas. ¿Sí? Entonces, Thomas Troward se metió de lleno a lo que es realmente la espiritualidad, la esencia pura de la espiritualidad, porque aprendió del único maestro, ¿sí? Jesucristo. Él se le nombra como científico mental. Sin verlo de una manera como lo ven todas las religiones, Como ¿no? religioso. Sí, ¿por qué? Porque la gran mayoría lo ven como, ay, el Padre, el Dios, el único y verdadero, nadie va al Padre si no es por Él y cosas así súper religiosas, ¿no? Yo creo que después de Jesucristo no ha habido otro igual. No, de hecho no. Y no, hasta el momento no, porque la ciencia mental se basa en eso, los principios espirituales que deja Jesucristo, el legado que deja para la humanidad, no solamente para unos cuantos, sino para todos. Entonces se empieza a aprender qué es la ciencia mental, porque Jesucristo curaba con la mente, tenía poderes sobrenaturales, tiene poderes sobrenaturales, ¿sí? Y hay gente que por medio de la mente ha curado enfermedades como la poliomielitis, ¿no? O sea, en hechos científicos ya estudiados y documentados, ¿no? O sea, hay gente en los inicios de la ciencia mental, ¿no? Sí, eso fue desde los años 1800, pero fue censurado. En la época de la Inquisición fue censurada la ciencia mental y las prácticas espirituales. De hecho, también a Newton le dijeron, o dejas de practicar lo que estás haciendo con tu ciencia, o te acusamos de hereje y te colgamos, o te torturamos. Sí, recordemos que para esos tiempos estaba muy fuerte el Santo Oficio, ¿no? Que es la Santa Inquisición. Tan solo A nosotros- de qué estamos hablando. Sí, a nosotros ya nos hubieran quemado por brujos, ¿no? 3 veces. No, si ahorita hay comentarios de compañeros así que dicen que quién es ese tronado y eso. Por lo qué? que te iba a Porque- decir, eso ya nos quieren Sí. colgar. Sí, ¿por qué? El tema está complicado, el tema es complicado, no está nada fácil. Mira, es que bueno, esto yo lo veo así, mira, las experiencias que se llevan a cabo o que se empezaron en AA, obviamente tiene que haber, o sea, hay un cambio, ¿no? Es un cambio psíquico, ¿no? Tiene que haber una calamidad, tiene que haber sufrimiento, o sea, tiene que haber muchos factores en el individuo, ¿no? Y eso, bueno, se genera la experiencia espiritual, como decías ahorita, eso es por un lado, ¿no? Pero se eso- pero mueven eso- muchas cosas y esto... Pero Efra, eso es la de rendición. Sí, digo, pero bueno, lo que voy, o sea, esto es, vaya, lo que está explicando aquí Manuel es bueno, ¿no? Es otra parte todavía más profunda de lo que no se saca a la luz, como decía, o sea, hay cosas que, por decir el programa o los que somos AA a veces chocamos con esto, ¿no? O se dice que
que no por la ignorancia o por no el conocimiento, pero a fin de cuentas va a haber una evolución, ¿no? De lo que se trata es de que el ser humano, que nosotros tengamos una evolución mental, una evolución interior, que estemos más fortalecidos interiormente. Y claro, bueno, no puede haber religión si no hay espiritualidad, ¿no? Y sí puede haber espiritualidad sin que haya religión. Claro, porque la espiritualidad no es una condición de una institución, sino que es una condición humana que se gana, ¿no? Que se gana, no con prender incienso y tocar el pandero, yo voy a ser espiritual, no con ir cada mes a una experiencia voy a ser espiritual, no con estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos voy a ser yo espiritual, ¿no? No, la espiritualidad es una condición que se gana y ese es el propósito. Manuel ahorita nos trae el de variedad, es lo que dice en el apéndice número 2 del libro Alcohólicos Anónimos, es una variedad educacional, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nosotros tratamos de conseguir por medio de la experiencia espiritual científica. O sea, ese es otro boleto, por eso hay que definir qué tipos de experiencias espirituales hay, ¿no? Perdón, es que yo siento que ese es el asunto, ¿no? Que hay confusión. Hay mucha confusión en cuanto a una experiencia espiritual que te manejas en un cuarto y quinto y la científica que él está mencionando, ¿no? Entonces, él lo está trayendo desde la historia, está dándote datos desde dónde se vienen practicando, claro, y quién lo viene practicando. Claro. Y más aparte, no está tan disparejo, porque en un programa te están diciendo, ¿no? En un paso te dicen que tienes que hacer la evaluación de tus hechos y de tus actos, uh-huh, ¿no? Así te lo dice. Hay que corregir, admitir y eso. Entonces, él también te lo está diciendo, es un diario vivir, por lo que yo voy entendiendo. Diario uh-huh, lo tienes que hacer en esa experiencia científica. ¿Para qué? Para que te vayas amoldando a tus nuevos pensamientos y nuevas actitudes. Eso es lo que yo voy entendiendo. Uh-huh. O sea, no van tan desunidas, sino que van como de la mano. Sí. Pongamos atención, está muy interesante el tema. Sí. Adelante, Manuel. Sí, de hecho es eso que se hace con comprobación científica, los experimentos, para darnos cuenta realmente de qué estructuras son las que debemos de cambiar, ¿sí? Uh-huh. Ya sea para evitarnos dañar a los demás, como lo menciona su octavo paso, ¿sí? Que ese es el objetivo, vivir en armonía con uno, con el otro y con Dios, ¿sí? Entonces, se activan, como te vuelvo a mencionar, resentimientos, se activan patrones de comportamiento, o sea, se activan muchas cosas y se desconocen. Y el hecho de tener una terapia donde nada más hables tus cosas y no trabajes nada, pues implica mucha comodidad, ¿no? O sea, nada más digo lo que siento en el momento, pero ya después ya no practico y nuestro cerebro vuelve a absorber la misma conducta, ¿sí? Entonces, nos vamos desde el núcleo, ¿qué es lo que necesitamos realmente para ejercer un cambio, para tener una conversión genuina? Uh-huh. Realmente, ¿qué es lo que vamos a practicar? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Y ahí mencionaba las tres necesidades inconscientes que necesitamos prácticamente. ¿Cuáles son las tres? Que es el amor, uh-huh, la seguridad y la libertad, ¿sí? Uh-huh. Y en realidad las tenemos cubiertas. En realidad no dependemos de otra persona. Vas bien, échale ganas, ¿no? Sí, vámonos. Tú sí puedes. Uh-huh. O sea, porque siempre el ser humano depende de lo que dice otra persona para cambiar su estado de ánimo, uh-huh, ¿sí? Si estás bien en un lugar o si estás mal en un lugar donde ya te diste cuenta que no hay liderazgo, porque realmente es con el ejemplo, ¿sí? Si ya te diste cuenta que todo es lo mismo, o sea, que ya estás cansado de que siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿qué sigues? ¿Por qué sigues estando allí? Uh-huh. Prácticamente, ¿sí? Porque tu cerebro te está protegiendo de que conozcas al mundo, de que puedas vivir una experiencia nueva, que realmente te cambie. Lo vemos en la página 307 a la 311 del libro de Mayoría de Edad, donde habla el Dr. Table de la reducción del ego. Uh-huh. Si no hay una reducción, no hay una rendición y no hay un proceso de restablecimiento, ¿sí? Entonces todo va de la mano, todo va aunado.
prácticamente. Fíjate, aquí nos están haciendo una pregunta. Dayana Hernández dice, ¿cómo cambiar ideas y tabúes que tenemos para poder avanzar? ¿Cómo cambiar ideas? Esos patrones, ¿cómo los vamos a cambiar? ¿Sí? Sí, los patrones de comportamiento, los patrones mentales. Son primeramente los patrones mentales que generan los comportamientos que tenemos. Vamos a conocer primero nuestro pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Lo que pensamos es lo que surge en ese momento, ¿sí? Una idea aunada a una emoción, ¿sí? Conocimiento del pensamiento positivo o negativo. Esa es una técnica, ¿sí? Que fíjate, en ese tipo de cosas, yo creo que hay una línea muy entre lo que es lo positivo y lo que es lo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí a lo mejor sería negativo meterme con un hombre, tener sexo con un hombre, ¿no? Para mí sería negativo, pero para quien es gay es positivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí así habría que checar la polaridad que tenemos con respecto a los pensamientos entre lo malo y lo bueno, ¿no? Solamente a través del conocimiento de uno mismo es como lo vamos a adquirir. Un nuevo estado de conciencia, como nos lo marcan, un nuevo estado de conciencia. Es que tienes que conocer tus pensamientos como son. Y en base a eso es cuando tú ya vas a decidir hacia dónde los vas a dirigir, ya sea para bien o para el mal o para lo que lo quieras, la finalidad que tú quieras. Pero también tienes que ver cuáles son tus condicionamientos, cuál es tu historia, qué tienes registrado y cómo has estado acostumbrado a reaccionar o a hacer las cosas. Pero Ahora, las tienes que revisar primero. Sí, las tienes que Las revisar. tienes que conocer. Porque me gusta mucho la teoría de José Luis París. José Luis París dice, el pensamiento que tu pensar te miente. José Luis París, si no lo creen, busquen los 11 pasos de la magia, José Luis París. Dice, hay pensamientos que te mienten, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo tener un pensamiento a pensar en realidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo tengo pensamientos de miedo, de temor, de ansiedad, de cosas que a lo mejor jamás van a suceder, pero ya las estoy aquí, ya las estoy teniendo, ¿no? Y el pensar te libera absolutamente de todo, ¿no? Entonces, también habrá que definir si es un pensamiento que te está mintiendo o en realidad no estás pensando. La gran mayoría de la gente no piensa. Pensamos Reacciona. sí, reacciona. Pensamos que pensamos, pero en realidad no pensamos. Ya cuando haces un análisis bien de ti, dices, no, pues no. ¿Cuántas veces no me he peleado por una mirada? ¿Qué me ves, güey? ¿Qué? No, pues tú... Y te das en la madre por una mirada. ¿Qué pasa cuando un perro se ve con otro perro, alfa, un macho alfa? Pues hacen lo mismo, se pelean, o sea... Dices, pues tengo el mismo comportamiento que a lo mejor que un animal, nada más que ellos no tienen la oportunidad de tener una cognición, de tener una intelectualidad, de tener una conciencia, ¿no? Pero yo sí. Y según somos animales pensantes, ¿no? ¿Cómo ves, Manuel? Sí, exacto, es empezar a conocer nuestro pensamiento. Yo, por ejemplo, pues al principio practicaba 13 horas al día, después empecé a bajarle a 8 horas al día. Y lo digo así porque yo en mi experiencia personal padecí de una depresión profunda de 7 años, ¿sí? En donde pasé con psicólogos, donde pasé con el sacerdote, ¿no? De hecho, en aquel tiempo pues el cristianismo ni siquiera me llegaba porque realmente no es tanto de que no lo sentía, sino que me estaba generando una onda de baja frecuencia todos mis pensamientos, ¿sí? Me estaba generando realmente una disonancia cognitiva, en el que no sabía hacia dónde voy, hacia aquí o hacia allá. Entonces yo empecé realmente, y realmente lo vemos en el programa, ustedes pueden darse cuenta que solamente los que están más desesperados, los que han tocado fondo, son los que realmente van a ejercer un cambio, ¿sí? Te lo marca y te lo dice allí claramente, y ahí está la base, que solamente los más desesperados. Los casos más desesperados. Exacto. Pudieron tragar y digerir esta gran verdad, pero vamos a seguir lo que dice adelante. Pero en los últimos tiempos esto ha cambiado. Alcohólicos con menos fondo, porque también ese es un mito, a veces sí cuenta mucho el fondo, pero si no has hecho conciencia del fondo que tocaste, aunque sea un fondo bajo, jamás te vas a quedar. Hay gente que tiene un fondo muy fuerte, que ha vivido muy mal, que sigue viviendo muy mal y nunca se va a quedar,
¿no? Entonces yo creo que esto que tenemos en AA de que tienes que tocar fondo para que... A veces es un mito. No toda la gente que ha tocado fondo se ha quedado dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Exacto. Y sin en cambio, a mí me decían, oye, pues tú llegaste a Alcohólicos Anónimos en andadera, ¿no? Sí, yo no sé si fui más pendejo en haber llegado. Sí, yo no sé si fui más pendejo en haber llegado en andadera o tú que acabaste con todo, ¿no? Es la necesidad, ¿no? Sí. La necesidad del individuo, del ser humano, de poder cambiar, ¿no? No son los años de alcoholismo lo que te hace un buen alcohólico, ¿no? Ujú. Yo bebí 30 años, o yo 20, o yo 15, o sea, eso no te hace un buen alcohólico, ¿no? El fondo de sufrimiento tampoco te hace un buen alcohólico, sino la necesidad de cambiar, de que yo quiera cambiar y que en el momento llega la idea o alguien, y la otra parte pues de estar y trabajar en ello, ¿no? Trabajar interiormente. Eso es lo que evoluciona en el programa o en el individuo, ¿no? Que cambie, que haya un cambio psíquico, mental, interior, porque pues sí, como dice Víctor, y decías ahorita, ¿no? O sea, puedo haber sufrido mucho y decir muchas cosas dentro de AA, ¿no? Yo sí me partí bien la madre, ¿no? Ya ves que dicen, yo sí me partí bien la madre, ¿no? Pues no sé a qué se refiere, ¿no? O sea, pues la cosa es el cambio que se sigue adentro, y como es tu pues ya todo cambia, la necesidad del ser humano. Sí, Muchos despiertan antes, ¿no? Ujú. O sea, llevan 3 años bebiendo 4 y ya dicen hasta aquí. Bueno, y entonces yo te preguntaría, ¿y la CNA qué somos? No, bueno, ellas andan pedas diario de emociones, ¿no? No, pero, o sea, entonces, ¿qué? Sí. Mira, Por eso- todos los que estamos en los grupos de autoayuda, Por eso, o sea, si no hacemos un cambio mental, un es a cambio lo que me psíquico, refiero. O sea, no es tanto tu fondo de sufrimiento, Sí. sino que es tu necesidad de cambiar, pero interiormente. Y vuelvo a retomarlo, para que tú puedas cambiar interiormente, tienes que conocerte, tienes que revisar tus pensamientos, hacia dónde vas y cómo reaccionas. fíjate, ahorita vamos a confrontar una creencia que hay de AA. Dice, más prudencia, compañeros. Fabio M. Rojas, el que no toca fondo es llamado el hijo del 5º capítulo. No sé qué pendejo habrá sacado esa cosa, que no es cierto, no es cierto. El 5º capítulo dice, rara vez hemos visto fracasar a alguien que haya Eso seguido sí, sí. concienzudamente estos principios. Ciencia, concienzudamente, ciencia significa sabiduría, conciencia significa reunión de sabiduría, reunir los conocimientos adecuados. Quien no ha reunido los conocimientos adecuados de Alcohólicos Anónimos va a recaer porque no ha logrado un cambio psíquico. Dure 15, 10, 20 años y no logra el cambio del que estamos tratando de ver ahorita, que es la experiencia espiritual científica, que es el cambio de creencias, que es la forma de hacer oración de diferente forma por medio de visualización, porque a veces pensamos que la oración tiene que ser hablada y no, hay veces que nada más con visualizarte, por ejemplo, si yo estoy orando por Efraín, pues yo lo voy a visualizar como lo quiero ver, ¿no? Sí, como lo Sí, quiero claro. ver, como quiere estar, ¿no? Cosas que en AA tenemos muchos paradigmas con referente a la terapia, pero son paradigmas basados en yo creo, en yo pienso y me imagino, y jamás en la aplicación de los 12 pasos, ¿no? Ahora, muchos AA's piensan que los 12 pasos es la panacea, y no es cierto. Ni Bill pensaba eso, ni Bill lo llegó a pensar, ¿no? De que Alcohólicos Anónimos podría ser la panacea del todo y para todo. No. Entonces, por eso nosotros nos atrevemos aquí en Alternativas para tu Recuperación, traer gente que nos pueda dar, por ejemplo, ejemplos como los que nos está dando Manuel, ¿no? Porque sí hay gente que durante muchos años toma terapia, pero no logra un cambio mental. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque nada más va a la terapia a drenar sus emociones. Y jamás se propone. Nosotros nos debemos de convertir en atletas del pensamiento, en una especie de atletas espirituales que para lograr el cambio, ¿no, Manuel? Así es. Pasamos a las técnicas. Sí, de hecho, nada más iba a tocar un punto, pero Sí. sí. Primero es identificar nuestro pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, día y hora. Yo le puse el día de hoy, ¿sí? La hora a las 19 horas. Acontecimiento. Cualquier acontecimiento
puede ser tanto para mujeres o para hombres, ¿sí? Lo que más pasa en los jóvenes, en los adolescentes al día de hoy, me han preguntado papás, incluso así, con personas que prácticamente se sienten interesadas con el sistema, ¿no? Dicen, oye, mi hijo pues tiene estos problemas o está generando cierto conflicto que lo haya dejado su novia, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer con él? No, porque se tira prácticamente. Entonces, el acontecimiento puede ser que su novia lo haya dejado. El pensamiento de él ya no me quiere, ¿sí? Pero ¿por qué se activó ese pensamiento de ya no me quiere? El tipo de distorsión que le genera, ¿sí? A eso se le llama la lectura de pensamiento. ¿En qué intensidad, ¿sí? te da la distorsión? De la escala del 0 al 10, ¿en qué escala te genera esa distorsión, ¿no? A veces 8, a veces 9, y eso lo saben los programadores en programación neurolingüística, ¿sí? Que tampoco son técnicas exclusivas, ¿no? Prácticamente cualquiera lo puede aprender, cualquiera lo puede llevar a la práctica, ¿sí? Y la emoción también, ¿qué tipo de emoción estás sintiendo? Identificar la emoción, tristeza, miedo, y también a qué escala. Entonces, empezamos a conocer nuestro pensamiento y vamos a empezar a trabajar en reducir esa disonancia que nos está generando. Como la ciencia mental en sí, para los que no son alcohólicos, para los que no siguen un programa, ¿sí? La ciencia mental como en sí se basa en experimentos famosos que se han desarrollado por las mentes más brillantes que jamás hayan existido. Está basado en cómo funciona el cerebro humano y cómo el mismo puede ser hackeado por aquellos que saben el secreto que estamos revelando en este momento, ¿sí? Entonces, de todas las técnicas que se han hecho, la ciencia mental toma esas técnicas para trabajar la mente, ¿sí? Es muy distinto a lo que hace la psicología, muy distinto a lo que hace la psicología, prácticamente. La ciencia mental es la unión de la ciencia, la sanación y la espiritualidad. En esencia es la libertad de la mente y la unión con lo divino. La ciencia mental no debe ser confundida con el tratamiento de la mente, que es lo que hace la psicología. La ciencia mental es la práctica para ayudarnos a usar nuestra mente para mejorarnos a nosotros mismos y a nuestras vidas. Fíjate, Manuel, antes de que sigas, esa técnica de la que ahorita tú me estás hablando, de la ciencia mental, viene en el libro grande en la página 80, la 82, pero yo creo que pues a veces tenemos que estar leyendo, aunque te digan que eres un burro cargado de literatura. Dice, por la noche cuando nos acostamos revisamos constructivamente nuestro día, ¿no? Nos tenemos que hacer ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos que nosotros nos tendremos que ir contestando ya relajadamente. Si no estás relajado, pues no importa, pero te empieza a hacer. Es una técnica que hoy la llaman comunicación intrapersonal. No sé cómo se llama esa técnica que nos estés hablando, pero es igual o similar a un inventario. Un inventario dice, estuvimos resentidos, fuimos egoístas, faltos de honradez o tuvimos miedo, ¿no? Yo creo que todos durante el día tuvimos algún miedo, yo creo que todos durante el día tuvimos algún resentimiento, yo creo que todos durante el día tuvimos falta de honradez, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de cuestionamientos. ¿Para qué? ¿Qué sucede con este tipo de cuestionamientos en nosotros? ¿Qué va a suceder? Que las emociones que hemos despertado durante el día las vamos a poder equilibrar. Destruir no, equilibrar sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros las emociones en las que siempre nos manejamos, estamos muy identificados con ellas, o sea, estamos súper identificados y además llegan a ser parte de nuestra personalidad. A veces una personalidad enferma, pero es una personalidad que nos causa confort, que nos ha causado comodidad, ¿no? Comodidad. Entonces, esas técnicas pues vienen también en el libro grande. ¿Por qué? Porque ahorita nos están haciendo una observación que qué decepción que demeritemos los 12 pasos. Nadie está demeritando los 12 pasos. Estamos trayendo alternativas para que tú puedas entender mejor los 12 pasos, como nos lo sugiere en el paso 10, que busquemos conocimiento por medio de maestros, por medio de bibliotecas. Ahí está el conocimiento, ¿no? Pero si piensas, por ejemplo, hay mucha fe, hay mucha gente que también confunde Alcohólicos Anónimos con lo religioso y empiezan a, no, que Lucas 20 tal y tal, y que Mateo.
No, pues si Lucas, estás quedando tú, ¿no? Aquí es Alcohólicos Anónimos, tenemos que traer alternativas, sí es cierto, pero no confundas, o sea, no confundas la religiosidad con la espiritualidad del programa. Por eso son buenos estos debates y son muy buenos los puntos de vista que nos están dando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la lluvia de ideas y se está enriqueciendo esto que estamos aquí platicando, ¿no? Aclarar, esto no es un punto de vista de Alcohólicos Anónimos, no tiene que ver nada Alcohólicos Anónimos con esto. Somos practicantes de los 12 pasos del libro grande, sí. Entonces son puntos de vista personales de nosotros, ¿no? Si ustedes los cuestionan, está bien, porque si los cuestionan van a crecer, pero si los prejuician se van a estancar, ¿no? Un prejuicio es muy diferente a un cuestionamiento. El cuestionamiento te hace que abras la mente abierta con sentido de investigación y un prejuicio hace que te cierres, ¿no? Albert Einstein hablaba una cosa muy, muy rica de los prejuicios, ¿no? Así es, Víctor. Sí. Sí, prácticamente eso es independiente a lo que realmente es Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Yo desde mi punto de vista estoy hablando en base al sistema que yo estoy desarrollando, no en base a lo que es realmente Alcohólicos Anónimos como tal. Me doy cuenta porque el sistema se adapta a todo. O sea, por eso es un sistema. Se adapta y extiende sus tentáculos para abarcar y para seguir practicando una vida espiritual como tal, ¿sí? Entonces, por eso lo he dicho, si no hay espiritualidad dentro de algo, no hay nada, ¿sí? Entonces, haciendo una multiplicación o sumando, X más 0 es igual a X, ¿sí? Ujú. X es espíritu, más 0, la nada, es igual a X, igual a espíritu, ¿sí? Entonces, X más 0, nada, es igual a espíritu. O sea, hay un espíritu viviente en todos lados. Tenemos Sí. una nada interiormente, ¿no? Que ese es prácticamente el nacimiento del cosmos, es prácticamente el nacimiento de la vida. Es prácticamente el espíritu. Los brahmanes dicen que es el Om, el sonido del Om. Exacto. Entonces, cada quien tiene su propio... ¿cómo se puede decir así? Su propia idea, ¿sí? De lo que es su poder superior o de lo que cada quien concibe a su Dios como tal. Dice Javier Álvarez, dice, pues dejen hablar a la señora de lentes, se ve sobria. Órale, se ve sobria. Sí ha servido mi apadrinamiento. Sí, Nelly, ahorita. ¿Es conmigo? Sí. Perdón. Sí, dice Javier Álvarez, vamos a leer algunos comentarios que hay ahí, Javi, ¿qué te parece? Para que estés más atento aquí al programa. Estoy atento al programa, quiso decir. Alma Rossi, después de 14 años en la terapia y hoy estar en el camino más espiritual, honestamente se siente ese cambio que estuve buscando por años. Pues sí, ¿no? Sí, claro. Sí, realmente que hay trascendencia. Brenda López dice, llegando a escuchar el programa, saludos a todos. Soy Luis Ávila Jorge, Luis ya se tronó, dice. Mayr Corona, muy buen amigo. Manuel, Cristo sobre todo nombre. Saludos. Mir Corona, muy bien amigo. Manuel, Cristo sobre todo nombre, dice aquí. Antonio Sí, Salvador así dice, saludos. Humberto Mendoza nuevamente, saludos a todos en cabina. Excelente tema, Víctor, muy bueno. Mir Corona, 12 pasos funciona basado en la Biblia. Solo así lograrás la sanación total con menos riesgo de recaída. Bueno, esa es su experiencia de ella, ¿no? No puede ser una regla para todos. Pues por ahí hay una Biblia que según... Sí, pero no tiene nada que ver con los 12 pasos, ¿no? Digo, yo ahí la tengo y la verdad es que no Sí. la he ojeado, ¿eh? Pues sí, Ay, está yo te iba a nueva preguntar, toda. bueno, ¿y cómo está el Ajá. contenido? Sí, no la ¿Cuál he es su ojeado. mensaje? La compré por curiosidad y porque aquí me la vinieron a ofrecer. ¿Y cómo pero se llama esta pero Biblia viene- o en base a qué religión? Se llama la ¿Cómo Biblia está? Renacer. De hecho, ahorita la buscamos por ahí en la biblioteca. Ajá. Por ahí debe estar. Se llama la Biblia Renacer. Entonces, según trae apartados sobre los 12 pasos y su relación con los libros de la Biblia. Ah, Ujú. ok. Pero bueno, Para irlo habría falta relacionando, ¿no? habría falta Porque que te va- o sea, estudiarlo. eso te ayuda Y además, para y además hay que para aclarar, conocer y saber, la ¿no? Biblia no es un libro religioso. Así es. No es un libro religioso. Es un libro que guía, pero es peligrosísimo leerlo
contextualmente, o sea, literalmente dice esto y así es. No es para reflexionar. Recordemos que hace muchos años la forma de estudio y siempre han sido en las formas de estudio por medio de parábolas, Claro. ¿no? Entonces la parábola tiene un contenido y más aparte tiene un impacto Sí. fuertísimo en la mente inconsciente. Sí, esa mucha interpretación. Sí. Y mucho estudio. Sí, mucho para estudio. poder comprenderlo. Sí, Javier Álvarez dice, es que el amigo de Rojo como que no transmite, parece que está leyendo un libro. Dice Norma Lozanitos, saludos Efraín, así es, primero hay que estar bien con Dios. Ale Pac dice, muchos compañeros no han entendido que el camino de los 12 pasos trae como consecuencia la liberación de la mente al despertar de la conciencia, porque muchos se quedan en la idea de que AA solo es para dejar de tomar. Sí, tiene mucha razón. Sí. Víctor Hugo Casino Rosales, saludos desde Teciutlán, Puebla, felices 24 horas. Fabio M. Rojas dice, más prudencia, compañeros. El que no toca fondo está llamado a ser hijo del 5º capítulo. Bueno, lo que leías, ¿no, Víctor? Fíjate, Fabio, yo no pensé que fueras de Costa Rica. Ahorita estoy viendo que eres de Costa Rica, pero no es cierto, ¿eh? Tú tienes 2 años en el programa, yo tengo 22. Esto nació acá en los grupos 24 horas a través de la gente que no leía. Ahora, alguien por ahí me dijo un comentario, ¿cómo puedes saber tú lo que pensaba Bill? Para eso existe la historia. Tú cuando lees la historia, te metes al pensamiento del quien estás leyendo, ¿no? Si estás investigando a Bill, pues vas a conocer su sentimiento, vas a conocer su pensamiento. Entonces imagínate, pues no podríamos conocer cómo pensaban los aztecas porque no vivimos esa época, ¿no? Sería una tontería pensarlo de esa forma. Sí. Entonces, por eso nos atrevemos a decir todo ese tipo de cosas. Saludo, Fabio, no te vayas a resentir. Tienes 2 años, nos puedes decir lo que quieras. El chiste es que no bebas ni te drogues. Sí, exacto. ¿No? Yo pensé que tenías más, entonces me voy a quedar callado, ¿eh? Humberto Mendoza Moreno, de acuerdo contigo, Víctor. Brenda López, coincido totalmente contigo, Víctor, sobre el fondo emocional. Ramón González Rodríguez, tú eres Dios y tú eres el diablo. Tú eres lo blanco y lo negro, etcétera. Cuando conoces el programa y lo aplicas en tu vida, es cuando lo vives y no solo lo recitas. O serás padrino, amo y tú seguirás inflando del orgullo y perdiste el objetivo. Oscar Chamuel Lacrona dice, sí, algo güero, algo así dice. 10 Israel, ha de ser tu teléfono. Sí, porque hablaban del sonido. Del sonido que se oía quedito, ¿no? Tomás Jiménez Sánchez, soy Tomás de Iztapan de la Sal. Saludos a todos ustedes que se encuentran compartiendo su conocimiento, sus 3 triángulos. Son 3 triángulos, el que está dibujado, el que forman los 3 círculos negros y el que está sobre los círculos negros. Está chido el tema. Me siento afortunado cada que llego a la Junta AA. Gracias porque siguen tirando un chingo de ideas y gracias a Dios y a ustedes veo la vida de forma distinta. Dios los bendiga y los llene de salud, prosperidad y abundancia. Gracias por tus deseos, Tomás Jiménez Sánchez, ojalá así sea. Dalila Díaz dice, se escucha muy bajito algo por lo que decían, ¿verdad? Díaz Israel dice, a mi amigo Vic, saludos desde Tlatelolco. Saludos al buen Isra, que luego nada más lo andamos ahí cotorreando. Qué bueno que se conecta. Le decimos que es el chacal de Tlatelolco, ¿no? Andrés Victoria dice, qué buen tema. Él se conecta de por allá de Estados Unidos, pero no recuerdo dónde. Saludos Andrés Victoria y gracias por tu aporte para que sigamos aquí transmitiendo en la Habanet 4 y 5 Radio. Dalila Díaz dice, saludos desde Nayarit. Dayana Hernández dice, creo que yo sí tengo experiencia espiritual. Martín Jiménez Prieto, eso no tiene ni pies ni cabeza. Es enredado el tema. Sí, es difícil el tema, pero ahorita estamos bajando las ideas. Exacto, rato las conclusiones. Para las conclusiones. Esperanza Jiménez López, buenas noches. Yo llevo 10 años de relación con un alcohólico. Lo llevé a un grupo y dice que eso lo deprime y después ha jurado y lo rompe. Ahora toma en el trabajo. Él dice que toma porque no vivo con él y yo me sentía culpable y por eso ya entendí que toma porque a él le gusta. Sí, él no va a dejar de tomar hasta que él no quiera, ¿eh? Y si tú crees que con el amor lo vas a cambiar,
No. Si algunos con Dios no han podido. Habla la voz de la experiencia. Si crees que con los hijos lo vas a cambiar, No, tampoco. él Clem- tiene que cambiar. Clemencia Vega, 24 horas y solo por hoy. Dios los bendiga. Javier Gutiérrez, buen tema, saludos desde Chicago. Liz Bautista, saludos a todos. Yo veo 6 triángulos, 3 círculos. Tal vez esté equivocada, gracias, muy buen tema, con muy buena explicación. Eli Hernández, impresionante tema, saludos a todos. Y a un invitado muy interesante. Claudia Ortiz, con la disposición voluntaria se puede dar el comienzo para trabajar el cambio. Guadalupe Corona M, excelente tema con sus invitados. Wow, Víctor y Nelly, para mí hacen una excelente pareja en el programa. Gracias. Diana Hernández, cómo cambiar de ideas, tabús que tenemos para poder avanzar. Ya lo viene hace un rato, ¿no? Sí. Lourdes Martínez, muy buen tema, los felicito. Y por aquí también le echan bronca a Víctor. Aquí en el chat de la página www.alabanet4y5.com. Dice: hola, buenas noches, con todo respeto sobre lo que dijo el señor Víctor, pues no lo dicen las religiones, lo dice la palabra de Dios en San Juan 14:6. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pues sí, es cierto, y lo dice la Biblia y no es religioso. Sí, pero eso era para San Juan, no para mí. Sí, San Juan lo hizo porque él lo sintió en su trabajo interior, pero no, yo no, todavía no. Mi trabajo Dice- interior O sea que es tú otro. no eres Juan No, Víctor yo Hugo, no, tú yo- nada más eres Víctor Hugo. Dice: gracias Dios Todopoderoso, los bendiga grandemente y gracias por su servicio. Gracias. No, y gracias. No nos deja quién, ¿cómo Gracias se llama? a todos los compañeros que se conectaron de Costa Rica, qué bueno que están aquí con nosotros. Carlos Elizondo se conectaba mucho aquí con nosotros, a lo mejor lo han de conocer. Qué bueno que están aquí con nosotros. Quédense para que pues, nos digan dónde estamos mal. Sí, de eso Nosotros, trata, que de eso hagamos se un poquito trata. de polémica, Nosotros no que pretendemos des tu idea. que todos estén de acuerdo con nosotros, porque pues sería egocentrismo, ¿no? Qué bueno que están compartiendo sus puntos de vista, muchos de acuerdo a su experiencia, ¿no? Quédense. Claro, pues vamos a contestar como también nosotros creemos que es, pero pues somos enfermos, o sea, no es la justificación, yo aguanto los cuestionamientos. Adelante, Manuel. Nada más déjame saludar a Sí. mi hijo, ¿no? Sí. Saludos, hijo. Te mando muchos besos y sabes que te quiero. ¿Cómo empezar a cambiar los pensamientos, Manuel? Vámonos ya de lleno a eso. Vámonos ya de lleno. Y vamos a ahí. sacar algunas técnicas para poder lograrlo. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Ya el empezar a cambiar pensamientos, pues aquí es importante saber qué es la mente objetiva y qué es la mente subjetiva, ¿sí? Porque la mente objetiva es la mente que atrae las cosas que nosotros podemos ver, ¿sí? La mente subjetiva son las cosas que nosotros pensamos y visualizamos y las traemos a nuestra vida. Ajá. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a sentar eso y es algo muy muy interesante y algo muy asombroso que me doy cuenta que se empieza a activar, como bien lo había mencionado, el condicionamiento social de muchos, que se tergiversa la palabra ciencia, la palabra religiosidad o religión y la palabra espiritualidad. Se tergiversan completamente. Sí, se empiezan a activar, pum. En cuestión de milisegundos se activan los condicionamientos, pum. Y el sistema emocional pues genera realmente una emoción y pum. O sea, es como reacciona el ser humano. Sí, esto le pasa a todos los humanos prácticamente. Por eso cuando estás enojado, automáticamente, ¿sí? Y tratas de sacar lo que tienes dentro, ¿no? Que eso es algo natural pero destructivo. Ajá. Entonces, aquí la base, como bien te lo menciona, son las sugerencias para cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué va a tener más pensamiento y qué va a tener más influencia en nosotros para cambiarlos? Su 11º paso lo menciona, la oración y la meditación es una de ellas, ¿sí? La oración y la meditación. Entonces, en Mateo 13:12, que dice, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no lo tiene, aunque no lo tiene, se le quitará. Aún lo que tiene, se le quitará, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué se queda así como en misterio?
Porque a unos se les dará en abundancia más, y a los otros que no lo tienen se les quitará, ¿sí? Y eso quedó así marcado desde la época de 1800, ¿eh? O sea, desde esa época se ha venido buscando realmente de qué se trata, ¿no? Por eso se ocultó todo esto, por eso prácticamente lo ven algo natural. Y bien lo menciona James, ¿no? Los países europeos se prestan más a las prácticas espirituales y en Occidente. Los países de Norteamérica, como que no. Sí, se activan muchos condicionamientos. O sea, Sí. como que hay más cosas de vivir la vida, de disfrutar, y eso lo vemos en el proceso de nuestra culturización, ¿no? De hacer pura fiesta. Haces fiesta hasta porque nació tu hijo. Y es que bueno, yo creo que en Medio Oriente y en el Oriente pues han nacido todas las técnicas espirituales, fuertísimas, ¿no? Tenemos una influencia desde quién sabe cuántos mil. Ahorita una señora nos hacía, estoy leyendo los grandes iniciados, Ramakrishna, Gemes, Platón, Pitágoras, Jesús, Buda, y la verdad son cosas muy interesantes. Todos ellos han sido de Oriente, la gran mayoría, ¿no? Exacto. Han sido de Oriente. Muy difícil hemos visto un gurú espiritual de aquí de América. Muy difícil, prácticamente. Que los hay, sí los hay, Muy pocos. ¿no? Pero muy pocos aquí en América. Tal vez, ¿por qué? Porque el tipo de conocimiento, por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía de Cuarto Camino. Y por ejemplo, Gurdjieff y Peter Uspensky, se las curan de varios gurús, de varias gentes que dicen que no se necesita, no puedes llegar a la santidad solamente yéndote al monte y privándote de la, ¿cómo se llama? De la sociedad, ¿no? No. Puedes evolucionar en una ciudad, puedes ser un ser espiritual en una ciudad, puedes alcanzar niveles altos en una ciudad, conviviendo con toda la gente. Y tenemos varios ejemplos. Osho fue uno de ellos, ¿no? Era una gente sumamente espiritual, tenía un ashram, tenía su aeropuerto, tenía su harem, ¿no? Imagínate, tres días teniendo relaciones sexuales con todas las de su harem, ¿no? Y ponía unas caras así, es extraordinario, ¿no? Entonces, Osho rompe con ese paradigma de la espiritualidad, ¿no? De que se tiene que ser. Los cuartos, Gurdjieff, que eran, ¿por qué hablamos de ellos? Porque son libros que Bill W. y el Dr. Bob leyeron. Tertiums Organums eran de los libros preferidos del Dr. Bob. Ahorita que me hacían mención del Dr. Bob, y traen varias cosas. Por ejemplo, explica lo que es la cuarta dimensión de la existencia, que nosotros en Alcohólicos Anónimos la manejamos desde el capítulo 2, ¿no? Desde el capítulo 2. Entonces, ¿cómo cambiar los patrones de pensamiento, Manuel? Sí, entonces siempre hay que dar resultados, y más que nada si traemos el material y los libros es porque tenemos bases, ¿no? No sacamos nada de la manga, ni que me dijo mi padrino o que me dijo mi y el otro, ¿no? Prácticamente todo está comprobado, todo está realmente asentado, y es lo que realmente lo manejamos, tanto en el campo empresarial como en el campo individual, ¿no? Entonces, cuando comienzas a reprogramarte por primera vez en tu vida, utiliza el verbo presente progresivo, ¿sí? Para hablarte a ti mismo. Recordemos que tiene más impacto lo que nos decimos a nosotros mismos. Soy un tonto, no puedo. Uy, Sí. es fuertísimo ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor no las hacemos conscientes de que sea fuerte, pero es fuertísimo, ¿no? Todas las células se conectan y están diciendo, eres pendejo, eres pendejo, eres pendejo. Toda la orden baja. Sí, más aparte estás dando una orden. Exacto, entonces todo el tiempo nos estamos hablando, pero ¿de qué forma? El hecho de tener un error no significa que ya dramatices y que ya me equivoqué y que ya no voy a salir adelante y que se van a reír de mí. No, todos cometemos errores en cualquier ámbito de nuestras vidas. Pero el hecho de estarnos repitiendo las palabras a cada momento, a cada instante, eso nos genera realmente que las conexiones se arraiguen aún más. Ujú. Nuestras conexiones inconscientes se arraiguen aún más, ¿sí? Entonces, justificaciones como las de padezco una enfermedad, soy enfermo y toda mi vida voy a ser enfermo,
es real porque se dice que el alcoholismo no tiene cura, ¿sí? Porque es una enfermedad de toda la vida, ¿sí? Está asentado. Pero realmente la forma en la que te hablas, la forma en la que te dices a ti mismo, tiene mucho que ver con tus órganos vitales. También. O sea, si padeces de cáncer, pues nada más pregúntate por qué, ¿no? Si padeces del estómago, pues también por qué, ¿no? De la vista. O sea, ¿por qué tienes esas enfermedades? Porque todo el tiempo te las estás repitiendo a ti mismo. Me siento mal, no me siento con energía o así. Entonces, para reprogramarte por primera vez, utiliza el verbo presente progresivo. ¿Cuál es el Por verbo? esto digo que en cambio de decir me siento mejor con mi vida, en vez de decir me siento mejor con mi vida, es mejor decir me estoy sintiendo más feliz con mi vida. Sí, lo que ahora vienen las técnicas de programación neurolingüística, ¿no? ¿Son afirmaciones? Ajá, Exacto. son afirmaciones y más aparte nosotros, yo lo he puesto aquí en varios ejemplos, no sabemos orar, Muchas veces no. ¿no? Dios mío, ayúdame con mi economía, estoy de la chingada, ¿qué voy a hacer? Y eso. ¿Qué estás haciendo? Exigiendo. No, estás afirmando que en realidad estás jodido. Y el peor es que lo estás afirmando más, ¿no? ¿Por qué no mejor dar las gracias y visualizarte de diferente forma? Es una forma de hacer oración también. Es que mira, también yo, bueno, lo que yo he escuchado por lo general es esto, es que no tengo dinero, ¿no? ¿Y por qué no lo puedes cambiar y decir, no es suficiente, pero necesito más, o puedo hacer esto? ¿Me explicó? Sí, por eso hay temas que dicen tú eres lo que hablas, ¿no? Porque en realidad a veces decretas y hablas cosas. Ahorita nos decía Fabio aquí una cosa que nos hizo una observación que Saint Germain nació en América, no sabes en qué país Fabio, y es un avatar. Bueno, sí, Saint Germain a lo mejor sí, pero no creo que haya nacido en América, ¿sí? Hay que revisar su historia. Sí, habrá que checar, ¿no? Fabio M dice, llevaron a sus invitados solo como espectadores cercanos. Mira, Fabio, el único invitado es Manuel, ¿no? Sí. Gracias. Manuel, Nelly y Efraín colaboran aquí en el programa de Alabanet. Dice Irma Monroy, hola Víctor Hugo Trejo Espinosa, Javier Plata. Estos están... sí, claro. Pues es que te ven. Chíflale, por favor, porque Aquí- ya se le aquí olvidó. Dice, apenas empiezo a entender un poco de este bello programa. Vic, Demian, ya escuché varias veces el video de Poder Superior. Me encanta cómo lo explicas y el encuentro de Damián y las llaves perdidas. Claro, es bello, gracias por sus enseñanzas, ¿no? Hemos tratado nosotros de aventar algún tipo de parábola de cuentos. Hay parábolas de muchas cosas, ¿no? Vamos a sacar una parábola de AA, ¿qué les parece? ¿No? Hay que buscar. ¿No? Esa es una parábola de AA que me gusta mucho, ¿no? Va un pajarito volando. De repente el pajarito le agarra el invierno y se congela, ¿no? Se congela el pajarito. Se cae, pero dentro de eso, de esa caída pasa un caballo y lo caga. Así, le cae la caca y... Al pajarito. Ajá, al pajarito. Ah. Entonces la mierda lo calienta y no muere. ¿Qué pasa? Que no toda la mierda que te avientan es para darte muerte, sino que hay mierda que te va a dar vida. ¿No? ¿A poco no es una parábola de AA? ¿No? Hay veces que te terapean, te dicen y esto y el otro. El problema es la forma en que asimilamos quién nos lo está diciendo. Tus pensamientos. Los pensamientos, ¿no? ¿A poco no, Manuelón? Y ese es el objetivo de la experiencia espiritual científica, cambiar la percepción, ¿no, Manuel? Así es, por eso estamos tocando el punto de cómo te dices a ti mismo todos los días, ¿no? El verbo presente progresivo, o sea, es algo fuerte, porque fíjate, algo muy cierto, ¿no? Si tú dices, aunque digas, me siento feliz con mi vida, tú piensas, no soy feliz, soy una persona infeliz, y usando el presente progresivo superas eso. Son bloqueos mentales que hay que saberlos jugar
para eliminarlos, prácticamente. ¿Sí? Entonces todo tiene un porqué, tiene una dirección y hacia dónde nos vamos a dirigir para realmente tener una transformación. ¿Sí? No es solo de pregonar, traigo esto, traigo lo otro, sino simplemente dar el ejemplo y llevar el ejemplo a nuestras casas, con nuestra familia, que tantos años de... Nosotros realmente, si ponemos nuestras bases y nos ponemos a pensar cómo vivieron nuestros padres, o qué fue lo que nos dieron nuestros padres, porque a veces se culpa a los padres, ¿sí? Y si nosotros supiéramos cómo vivieron nuestros padres, lo que pasaron nuestros padres y lo dispuestos que estaban para que nosotros estudiáramos, hiciéramos algo en nuestras vidas, nos daríamos cuenta de realmente lo que teníamos ahí, lo que dejamos ahí. Entonces, si nosotros al día de hoy somos seres realizados y realmente lo emanamos y lo proyectamos y con que nuestra familia esté bien, ¿sí? Con eso nos damos por bien servidos, porque no vamos a quedar bien con todo el mundo. Jamás. ¿Sí? Es en el núcleo familiar. ¿Sí? Ya basta de decir, es que me hicieron esto, es que pasé esto, es que viví esto, ¿no? El cambio es ahora. Y al día de hoy hay infinidad de técnicas para realmente ejercer un cambio. ¿A quién no le gustaría acceder a una experiencia espiritual la mayor parte del tiempo? Vivir una vida plena, abundante, feliz. Realmente que disfrutes con tus hijos, con tu esposa, con tu pareja, que realmente le regales una sonrisa genuina, que realmente te sientas cómodo, sin llegar con terapia, sin llegar agresivo de es que me pusieron mal, nada más fui a que me pusieran mal o así. O sea, realmente necesitamos vivir en armonía. A mí me decía claramente mi amigo Rodrigo Novelo, que es empresario, o sea, ¿cómo le puedo hacer para que mis trabajadores sean más productivos? ¿Sí? ¿Cómo le puedo hacer para que realmente yo tenga más producción en mi empresa? ¿Sí? Y pueden ir infinidad de personas, como te lo he dicho, pero si no alimentas el espíritu, si no lo potencias, de nada te va a servir. Nada crece en la oscuridad, prácticamente nada, ¿sí? Por eso, al no crecer nada en la oscuridad, pues realmente no hay nada, ¿sí? Entonces necesitamos realmente una reducción del ego. Esto yo lo llegué a desarrollar porque tantos gritos desesperados de alcohólicos, de personas, de familias destrozadas, y en muchos lugares nada más es con el direte de ahora te digo y ahora te la regreso y ahí te va y ahora esto, y nos olvidamos realmente de los que realmente están sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿Estamos defendiendo nuestro sistema de creencias o estamos defendiendo realmente nuestros valores como seres humanos? Porque todos tenemos el mismo valor. Todos venimos de una sola unidad, de la unidad del espíritu. Y eso con el paso del tiempo se fue mermando, porque hay tanta necesidad y tanta carencia espiritual, ¿sí? Porque hay tanta distorsión de lo que es espiritualidad, ciencia y realmente lo que es misticismo, porque hay tantas cosas. ¿Qué es misticismo, Manuelón? Yo tengo una duda. Ajá. Bueno, aquí la experiencia científica, o más bien, perdón, a nosotros, bueno, en un programa nos enseñan para podernos nutrir y nos dicen, pues vete a la espiritualidad, haz oración y todo lo que conlleva, y te nutre el alma. Y aquí en la experiencia científica, ¿cómo nutres el alma? ¿Cómo llenas tu espíritu? ¿Cómo lo haces? ¿Qué técnicas usan? ¿Cómo lo hacen? Porque pues no lo conozco, ¿no? Por eso pregunto. Exacto. De hecho, yo llegué a ser el titular de la experiencia científica por lo mismo de que yo me di cuenta que ya muchas personas no querían asistir a ciertos lugares donde decían, no, tiene una mala reputación, yo no voy a ir ahí. O sea, prácticamente y tú las veías destrozadas. Te dabas cuenta realmente de la necesidad y se te olvidó una vez cuando dijiste, gracias, me siento libre y voy a ayudar a otro ser humano. Entonces yo me vi en la necesidad realmente de hacerlo porque vi esa necesidad en las personas de una gran carencia emocional, psíquica y mental, realmente, aunada a lo espiritual, por ese desconocimiento. Entonces, ¿por qué al día de hoy hay tantas sillas vacías?
Porque nos hacemos esa pregunta, porque hay líderes sin rostro, ¿no? O sea, nada más voy yo y impongo mi autoridad, pero ¿qué hay detrás de mí? ¿Sí? Entonces, los 3 misterios de la experiencia espiritual científica es de autorrendición, de restauración y psíquica de expansión, ¿sí? Aquí nosotros utilizamos la visualización, el poder de la visualización, ¿sí? Que es un principio universal, prácticamente. Cuando Dios creó el mundo en Génesis, nos damos cuenta que Él lo primero que utilizó fue la visualización para darle vida y darle forma a las cosas, ¿sí? Y está escrito, prácticamente es un principio. Los jugadores y los atletas de alto rendimiento utilizan la visualización. Sí, para conseguir lo que en realidad quieren. Realmente. Más que el ejercicio físico, bueno, o sea, combinado con su deporte, ¿no? Entonces, aquí la visualización es como levantar pesas, ejercitar tu mente para tenerla fuerte, ¿sí? Para que no cualquier cosa te desvíe realmente de tu objetivo, ¿sí? Para que cualquier evento o situación no te desvíe completamente, ¿sí? Entonces, utilizamos la visualización como tal, pero utilizamos la visualización con el presente verbo, con el verbo que ahorita hablé. Ajá, con el presente progresivo, ¿sí? Entonces, nosotros nos ayudamos mediante, esta técnica es muy poderosa, ¿eh? Al hablar tú y decir, me estoy sintiendo bien conmigo mismo, o me estoy sintiendo cada vez mejor conmigo mismo en mi vida, estás activando realmente el oído. Porque ¿sí? te estás escuchando. Exacto. Y estás trabajando acá. Exacto. Bueno, con la mente. Exacto. Entonces, si El tú pensamiento. sí, entonces, si tú das unos pasos hacia el frente, estás activando tu sistema. Sí. También. Ajá. Entonces, estas técnicas las utilizan realmente también en la NASA, ¿sí? Hay un sistema que se llama Esquio, ¿sí? Que te lo conectas, ustedes sabrán de eso también, y te arroja realmente lo que tienes. Entonces, yo me dediqué a investigar todo eso y me di cuenta que no siempre vamos a depender de un aparato como el enfermo de poliomielitis, dependiendo de un pulmón mecánico para vivir, ¿sí? Nosotros tenemos más necesidad de Dios, de un ser supremo, que de un ser humano, prácticamente, ¿sí? El ser humano tal vez en el momento te va a cubrir una necesidad de relación sexual, de relación material, emocional, social, ¿sí? Fisiológica y demás. Exacto. Pero realmente la parte interna... Nadie más que tú. Exacto. Y tu contacto consciente con Dios. Sí. Por eso Bill W. hizo infinidad de cosas en el capítulo a los descarnados de su libro, infinidad de cosas para tratar de conectarse con Él. ¿Sí? Infinidad de cosas porque su desesperación, su agonía era profunda. Y lejos de estar viendo lo que hacía el doctor Bob o lo que hacían los demás alcohólicos, él se enfocó realmente y tomó su liderazgo en su vida y dijo, yo voy a hacer esto. O sea, aunque no lo conozco, yo juego con esto, o sea, veo esto y hago esto, y realmente lo hizo. Ejerció lo que lo menciona en un tercer paso de ustedes también, su voluntad. Sí. Fíjate, Silvia Maya nos dice, ya había detectado lo de las afirmaciones, hay que afirmar, pero hay que saber cómo. ¿Cómo puedo aprender esto? ¿Cómo lo puedo aprender? Bueno, yo le diría que por medio de la programación neurolingüística es una buena técnica, nada más que si te cuesta una feria, pagarte un diplomado, y es lo que luego los alcohólicos no quieren. No. Pagarse, quieren todo gratis, ¿no? En Le ocasiones muy regatean seguido. a su recuperación. Dice Carmen Matus, el presente progresivo es como se enuncia algo en progreso constante, Exacto. ¿no? Exacto. Progresivo. Progresivo. O sea que si estás diciendo estoy jodido, ayúdame, va a progresar. Progresivo. No, va a progresar, ¿no? Fabio, Silvia, te sugiero que leas Connie Méndez, El Principio Metafísico, y un libro de ella. Bueno, tan solo si vamos a hablar de metafísica, léanse los de María Magdalena, ¿cómo se les dice? Los papiros que encontraron el Evangelio de María Magdalena.
y es metafísica al 100, al 100, al 100, al 100. Está muy fuerte. Norma Naya, sí hay, Víctor, jajaja, se ríe. Muchísimas gracias, María de la Rosa, Eduardo Osasuna, saludos desde Mazatlán. Un saludo a todos los que nos están viendo, Elia Hernández, Humberto Saludos, Mendoza, por ahí se me pierden todos. Fabio tiene 26 años dentro de AA, Víctor. Y Habías mencionado sí. que nada más 2, pero tiene 26, creo que se equivocó ahí Ajá. Y su ahijado dice que 20, o sea, pues, pónganse de acuerdo. No dice que más de 20. Sí, ok. Sí, pero Fabio dice que tiene 26 años entonces desde ya- Costa Rica. Ya, Fabis, ya Y es mayoría de edad. tienes mayoría de edad, no te vayas a resentir, ¿eh? Nora Jaraulegui dice: qué romántico cambiar esos pensamientos negativos si hemos vivido tan mal toda la vida. Como los cambios, esos pensamientos negativos. ¿Cómo cambio esos pensamientos negativos? ¿Cómo? ¿Cómo los cambia Manuel? ¿Los Mira, hay Manuelito? otra técnica, Ajá. sí, muy, muy fuerte. Tú puedes poner en una hoja, haces un cuadrado y en tu hoja vas haciendo tus afirmaciones, ¿sí? En el presente progresivo. Hoy me estoy sintiendo cada día mejor con mi vida. Hoy me estoy convirtiendo en la mujer que mis padres desearon, o yo me estoy convirtiendo en la mujer que yo deseo ser, ¿sí? Porque muchas veces se queda eso, ¿eh? Es que como me casé a tantos años, pues, o sea, defraudé a mi familia. O sea, mis padres querían que estudiara y como ya no estudié y me casé, y eso se queda grabado allí. Chin, chin. Y pasan infinidad de años y lo tienes grabado ahí. ¿Y cómo lo vas a desactivar realmente? O sea, ya pasó, ya es tiempo del pasado. Y el exceso de pasado, ¿qué es lo que te lleva a vivir en depresión? Sí. Sí, prácticamente estar, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me visto? ¿Para qué me maquillo? ¿Para qué? ¿Para qué salgo? ¿Mm? Entonces te abandonas completamente y toda tu energía, todo tu potencial se apaga. Y lo que le transmites a tus hijos, si tienes hijos, es lo que le estás transmitiendo. Las conductas se aprenden, ¿sí? No le puedes decir a tus hijos, no fumes mientras tú estás fumando. Sí. Ya va a empezar. Ya ven, ¿Sí? Entonces se aprende prácticamente. Entonces si tú haces este ejercicio y empiezas a poner tus afirmaciones, es poner en un cuaderno, sí, hoy compartí con mis amistades. Hoy soy el hombre X, ¿no? hoy me siento formidable y me estoy convirtiendo en un hombre formidable o me estoy convirtiendo en una mujer formidable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con estos? Acostumbras al cerebro de tu músculo a ver lo positivo que hay, ¿sí? Activas el sentido de la vista y estás viendo lo positivo que te está pasando en el día, ¿sí? Entonces, prácticamente eso también viene como en el 10º paso de su libro también. Sí, claro, el Ajá. 10º paso, construcciones intelectuales. Son Exacto. prácticamente construcciones intelectuales y que son sencillas, pero a veces no llegas y el estrés te dice, no, duérmete, mañana te tienes que levantar temprano, ¿no? Años ¿Cómo se la de sabe, de verdad? condicionamiento social, años de tener conductas arraigadas, es prácticamente imposible hacerlo de la noche a la mañana. Debe de ser constante, constante, constante para ir desarraigando esas conductas, ¿sí? Para ir activando nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, ¿sí? Para ir realmente teniendo una relación con nosotros mismos. También hay una técnica muy fuerte en donde tú te ves a ti mismo, o sea, eres un pequeño, ¿no? Visualízate cuando tenías 7 o 8 años. ¿Y qué era lo que decías en esos momentos cuando veías a tus padres? ¿Sí? Yo Tal no vez, hago eso. tal vez tenían carencias o así, y tú decías, cuando crezca, los voy a ayudar. Sí, cuando crezca, les voy a comprar a mi mamá un vestido, le voy a comprar una estufa. ¿Dónde se quedaron todas esas cosas? Entonces te visualizas y lo que ves, no ves en el ambiente, sino ves tu mirada. ¿Cómo era tu mirada en aquel tiempo? Sí. Te visualizas, la ves y en estos momentos te comienzas a abrazar. Y te das cuenta que todas las carencias, todo lo que necesitabas, estaba resumida en una sola palabra: amor, nada más. Te abrazas y te empiezas a decir a ti mismo: te amo, Víctor, te amo, fulano tal, te amo, Manuel, ¿sí? Y te empiezas a amar a ti mismo.
te empiezas a visualizar y empiezas después a ver tu mirada. Y te das cuenta que tu mirada del día de hoy cambió mucho a la mirada que tenías en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, cuando llegas a hacer eso, que te empiezas a abrazar, empiezas a hacer a Víctor o a X tal, pequeñito, 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 y te lo guardas en el corazón, en una parte del corazón, con la mirada hacia ti. Y cada vez que tú practiques esto lo utilizan en la NASA, cada vez que tú te veas a ti mismo, te das cuenta de lo único que te hizo falta y de lo único que en estos momentos ya estás cubriendo, esa necesidad de amor, ¿sí? Entonces, debes de utilizar la visualización, debes de utilizar también la parte de la boca, ¿sí? Tiene mucho poder la palabra, ¿sí? Como te dices a ti mismo, y más que nada, tu cuerpo, ajá, cómo te estás moviendo en estos momentos, para realmente empezar a cambiar todo eso. Nadie te va a dar amor, nadie te va a regalar amor de vente y yo sí te abrazo y yo sí te quiero. Por eso no se cortan las dependencias de tajo, porque siempre se está la dependencia de que alguien llegue a rescatarnos, ¿sí? Cuando el único que nos va a rescatar, y si nosotros lo decidimos, pues es prácticamente Dios, ¿no? Entonces hay muchas cosas que realmente nos ayudan al día de hoy a transformar nuestros esquemas mentales, nuestras estructuras mentales. Por eso cada quien ve su propia versión de la realidad debido a sus experiencias pasadas, porque esas experiencias pasadas nos marcaron, nos dejaron marcados, y en el presente nos damos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, cuando dice ahí, ¿cuántos triángulos, círculos ves? Todos lo van a ver de acuerdo a su percepción. Exacto. ¿Qué es lo que nos sucede en la vida personal? Exacto. Todos vemos ciertos eventos de acuerdo a nuestra percepción. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que al ser humano no le afecta lo que le esté sucediendo, le afecta la forma en que lo percibe. Exacto. Mientras alguien entra a un cuarto y ve una araña, Sí. y algunos se asustan y saltan sobre una silla, algunos entran y querrán quedársela como mascota, Uh-huh. ¿sí? Entonces está bien que vea Dos yo puntos distintos. 2 rebanadas de pizza con salami. Sí. Exacto. No hay lío. Es la versión, es tu propia versión de la realidad. Sí, Pues lo como- que tú ves. Ajá. En biodescodificación te dirían, pues es que la comida es la mamá. Entonces posiblemente tengas un conflicto con tu mamá. ¿No? Hay otra parte donde dicen, el hecho es en sí, no es en ti, ¿no? O sea, el hecho es en sí lo que está pasando, Sí. no es en mí, es la percepción, pero ese también es muy bueno, ¿no? O sea, los hechos son, pero no son en mí, ¿no? Son lo que está pasando por fuera. Exacto. En esencia, lo que vemos está fabricado. ¿Sí? Es una combinación de este momento y todos los momentos, lo que hace hoy nuestro presente. ¿Sí? Yo no veo la realidad igual que Víctor, que la compañera, que el compañero, así. Todos tenemos nuestra propia versión de la realidad. ¿Sí? Y eso es algo muy asombroso. Por eso somos distintos. Por eso podemos tener debates, por eso podemos tener ideas que chocan. O sea, esa es el condimento, lo que realmente hace la vida, ¿sí? Tener voluntad, decisión propia, libre albedrío, ¿sí? De decidir, yo me voy por acá y yo me voy por acá, ¿sí? Y en su segundo paso lo dice, hay infinidad de caminos en busca de la fe. O sea, Sí. no nada más te dice te dice hay infinidad, Sí. prácticamente. El problema de las discusiones es cuando yo creo que mi camino es el adecuado y que todos lo deben de seguir. Exacto. Entonces, si a nosotros, como en el antiguo Egipto, ya nos tenían esclavizados con el sufrimiento, como el antiguo faraón, que nos tenía esclavizados con el sufrimiento, en el presente nos tienen esclavizados con estímulos tan pobres que nos generan placer. En el pasado fue con dolor y en el presente con placer. ¿Por qué? Porque en el pasado se alcanzaron las elevaciones espirituales profundas. ¿Y cuál es la artimaña del día de hoy? Cambiarlas, ¿no? Ahora te doy algo que te produce placer y te olvidas realmente del desarrollo de tu conciencia, ¿no? Es algo que te entretenga. Yo en una ocasión, y a ver, leí acerca de las experiencias que hacían los mayas. Ujú. También se encerraban, tenían sus guías y todo eso.
Y bueno, se iba pareciendo a lo que era el programa de los 12 pasos. No sé si tú sepas algo acerca de eso, porque como que se va relacionando, ahorita que tú dijiste esto, o sea, como que se va relacionando con lo que escuché en aquella ocasión, bueno, leí en aquella ocasión, ¿no? Que los mayas también hacían sus experiencias espirituales. De hecho, la religión no la llegó a imponer realmente, pues, cuando llegó la época de la conquista, ¿no? Porque realmente, si nosotros vemos las bases como estaban, o sea, antes se hacían sacrificios, ¿sí? Solamente los más fuertes eran los que sobrevivían. Y esto lo vemos aquí en la teoría de la evolución, que es donde habla del macho alfa y de la hembra alfa. Nosotros tenemos información desde la época de las cavernas. ¿Por qué? Por nuestros cerebros reptilianos. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos esa información aquí. Entonces esa es la teoría del macho alfa y de la hembra alfa. Solamente sobrevivía el más fuerte, el más débil perecía, ¿sí? Entonces, después de ahí, el psicoanálisis. También tenemos eso al día de hoy, ¿sí? Después de ahí, lo que es la disonancia cognitiva. Después de ahí, lo que son los condicionamientos clásico, operante. Tenemos toda una estructura en la cual ya desde tiempos remotos se han venido practicando, ¿sí? Y se han venido así como teniendo dudas, y los experimentos han sido solamente para realmente comprobar, para verificar realmente desde dónde traemos todo esto, ¿sí? Por eso se escribe un libro, El hombre en busca de sentido, ¿sí? Muy bueno. Sí, porque realmente el buscarte, el encontrarte, siempre estás buscando allá afuera, ¿sí? Cuando di el ejemplo ahorita del espíritu y la nada, ¿sí? El espíritu y la nada, X más 0, es igual a X. Entonces el espíritu está presente. Y como el espíritu está presente, está en todos lados, porque es omnipotente, ¿sí? Sí. Entonces nosotros cuando empezamos realmente a darnos cuenta de lo frágiles que somos, de realmente de nuestro potencial, de nuestro cerebro, de las prácticas que nosotros también podemos llegar a alcanzar, como en épocas pasadas, nos damos cuenta que lo único que estamos buscando es regresar al camino, ¿sí? Que otros se desvíen o no, es cuestión de, ahora sí que de cada quien, porque es lo mismo que te digo, si se ejerce un mal liderazgo, ¿tú a quién vas a seguir? ¿Al líder? ¿O vas a seguir realmente lo que tú necesitas? Tu intuición. Porque la intuición también se puede desarrollar, es un músculo, prácticamente, ¿sí? Que la puedes ejercitar para desarrollarla. Y esas son las claves que te va a dar para realmente llevar una práctica de una vida espiritual, ¿sí? Todo esto, simplemente hay dos tipos de ciencia, la ciencia mental y la ciencia física, ¿sí? Ahí es donde se confundió un poco. Y la ciencia mental te va a dar el camino, te va a abrir el camino para que tú empieces a practicar, para que te lleve a un estado de liberación, ¿sí? Sugerencias para orar. Vamos a hablar de la oración, ¿no? ¿Qué es la oración en la experiencia espiritual científica, Manuel? Mira, ya ay, estamos con el... Como lo había mencionado, ¿no? Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no lo tiene, aún lo que tiene se le quitará. También en Lucas, dice Lucas 8:18, por lo tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Sí? Y tal vez se pensará, ¿es una crueldad? No, simplemente no es una crueldad. Simplemente es como de estos versículos que yo estoy mencionando, nace la película El Secreto, ¿sí? Y nace la ley de la atracción, ¿sí? Somos lo que pensamos y atraemos también lo que pensamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener presente algo, lo que menciona Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre
y cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de sus santos ángeles. O sea, yo siempre tengo presente para quién trabajo. ¿Sí? Para quién trabajo, aunque lleguen cuestiones de que estás haciendo otras cosas o así, yo no me avergüenzo de decir realmente que estoy intentando vivir una experiencia espiritual en mi vida gradual o repentina. Entonces, ¿cómo vamos a orar prácticamente? Primero nos vamos a sentir relajados, ¿sí? En una habitación vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a visualizar. Pero ¿cómo nos vamos a visualizar? Nos vamos a visualizar con el espíritu del universo que es Dios, ¿sí? Eso también lo utilizan en la NASA. Ajá. Te visualizas completamente a ti y en el primer momento empiezas a tensar todos tus músculos, ¿sí? Y después lo sueltas Y te relaja. y te relaja automáticamente. Sí, claro. Entonces, cuando tú te empiezas a visualizar con el Padre, ¿sí? Que está presente en todo momento, te empiezas a dar cuenta de las reacciones que tienes internas, cómo reacciona tu ser, tu espíritu, si te empiezas a alegrar, si te empiezas realmente a sentir triste, cómo te sientes en ese momento. Y esos estados de ánimo los vas a empezar a guardar en una parte de tu corazón, ¿sí? Todos los días, todos los días. Que al fin y al cabo es nuestra sombra, ¿no? Y con la sombra pues no se pelea. Yo creo que son conceptos equivocados que hemos tenido sobre el ego, de pelear con el ego o de pelear con la sombra. No, jamás se va a poder. Nos vamos a desintegrar, nos vamos a partir en dos, entonces no vamos a estar unificados. Exacto, entonces lejos de decir tengo tales defectos o así, empieza a potenciar tus virtudes, ¿sí? Empieza a reconocerte cómo eres realmente, en qué área destacas, ¿sí? Empieza a potenciar tus virtudes y empieza realmente a hablar con tu Creador. La oración más sincera, la meditación más sincera es la que sale de aquí, del corazón. De ahí te puede decir, oye, esto y leído o así, no. Simplemente lo que sale de tu interior, ¿sí? Y hay algo muy importante, también la parte kinestésica. Siempre hay que doblar las rodillas. Hay que acostumbrar a nuestro cuerpo a doblar las rodillas, ¿sí? ¿Tiene algún contenido energético las posiciones dentro de la oración? La oración universal que nos enseña el Padre es la que prácticamente nosotros llevamos, ¿sí? La oración del Padre Nuestro, ¿sí? Es un legado que nos dejó y es un legado que nosotros debemos de seguir. Sí, porque Sí. trae dentro del Padre Nuestro, sin tratarlo de interpretar, trae algunas acciones que debemos de aprovechar para orar, ¿no? Trae las cosas que debemos de hacer cuando comenzamos a hacer una oración. Exacto, exacto. Entonces, pues, sí es importante, Víctor, hacerlo porque, digo, nuevamente nadie te va a poner en un estado emocional que tú quieras, feliz o alegre. Todo depende de nosotros y de la unión y de potenciar nuestro espíritu. Solamente así vamos a salir. Solamente así. Entonces ya ven, para los que siempre dijeron, no voy a ser feliz hasta que mi mujer cambie. Y ya valió. Imagínense, imagínense, jamás van a ser felices entonces. No, jamás. O al revés, ¿no? Yo voy a ser feliz hasta que mi esposo deje de tomar. Jamás, pues entonces toda tu vida te vas a morir así, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de lo exterior, la felicidad depende de las cosas interiores, del desarrollo de conciencia, y que el desarrollo de conciencia pues no es muy sencillo, pero tampoco está vedado para el ser humano, ¿no? Tampoco está vedado para el ser humano. Entonces, algunas sugerencias. Yo sabía que las posiciones, como conforme uno ore, hay posiciones que generan ciertos o que abren ciertos vórtices que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. No es porque te digan bájale y arrodíllate, sino que hay un significado que pues algunos chakras o algunos vórtices a nivel cuerpo se destapan con ciertas posiciones, ¿no? Con ciertas posiciones. Entonces la oración va a fluir de diferente forma, puede fluir de diferente forma. Aquí nos decían de la visualización es fuertísima. Nada más que a veces es dificultoso hacer una buena visualización si no hemos cambiado creencias, ¿no?
si no has cambiado creencias con respecto a tu vida, a veces la visualización va a ser difícil porque te vas a visualizar mal. O más bien va a ser una fantasía, más Sí, que una visualización. sí. La visualización es la que estaban mencionando. Y la fantasía es lo que dices, ¿no? O sea, esa es la que no va a jalar, ¿no? Exacto. Sí. Yo tengo una duda. Ajá. Entonces, ¿esta experiencia espiritual científica se hace todos los días? ¿Cómo? No, se lleva por partes. Por ejemplo, hoy trabajamos con expandir habilidades mentales, Ujú. prácticamente en una semana, por decirlo. La siguiente semana practicamos con cómo expandir habilidades kinestésicas Ujú. y empezamos a trabajar con tu lenguaje corporal, posturas, o sea, y es un trabajo continuo también que se hace para toda la vida. ¿Para qué? Para acostumbrar a la plasticidad de tu cerebro a que adopte las nuevas conductas y las viejas las vaya rechazando. Pero entonces tienes que conocer tus pensamientos, primero, para que sepas qué es lo que vas a trabajar. Exacto, ¿Cómo lo vas a ir modificando? exacto. Oh, ya. Todo eso, como lo fuimos tocando, es un tema tan profundo, porque si revisamos cada historia de vida y cada patrón de pensamiento y la conducta que activó y hacia dónde te estás dirigiendo, un desglose, pero titánico. Exacto, Ajá. es lo que estoy viendo. O sea, ¿a nosotros cuántos años nos llevó un 12 pasos? ¿Cuánto? No, pues yo todavía hasta el día de hoy. Sí, pues Estamos sí. hablando de 15 años, más o menos tenemos 15 años de conocernos, ¿no? ¿O cuánto Pues sí, tiempo en el proceso que vivimos, sí. tenemos? ¿No? Pero pues yo llevo Entonces- 22 y todavía no los llevo a la perfección, ¿no? ¿No? Entonces él, o sea, ¿cómo? Sí, O sea, es que- ir aterrizando, me Sí, imagino, es ¿no? un proceso, Exacto. es un proceso que va a ir cambiando con la aplicación, ¿no? Exacto, sí. Con las nuevas técnicas que sí. o sea, No son todo, nuevas, ya son muy viejas. sí, sino como de irlas desempolvando, irlas encajando Ujú. para hacer esa transformación interna y ir Exacto. creciendo. Sí, te sirve tanto en el campo empresarial, personal, Ujú. laboral, donde sea. Si tú quieres un ascenso, claro que lo puedes lograr. Ujú. O sea, reprogramándote a ti mismo con un sistema de creencias distinto, sí, de que siempre te habías dicho que eres el perdedor o X cosa. Ahora soy un ganador, yo puedo, yo sé y adelante. Pues prácticamente tenemos 5 minutos ya nada más. Carmen Matos nos saluda, dice, ¿por qué debemos de orar de rodillas? Ya más o menos expliqué. Berta Ordaz, hola Nelly, Víctor Hugo y Efraín, me gustan todos sus temas. Saludos a Bertita, Efraín a lo mejor ya no se acuerda de Bertita, pero sí. Sí, te acuerdas de Bertita. Carmen Matos, yo soy practicante de la danza prehispánica y la danza son rezos y oraciones. La danza es oración en movimiento, ¿no? La danza es oración en movimiento. Puedes sentir la presencia del creador y la energía del círculo es fuertísima. Oh, Meteo, y más si estás viviendo la mexicanidad es muy fuerte, muy fuerte. Yo viví la visión de la montaña, ya no pude vivir ¿cómo se llama? La danza del sol. ¿Por qué? Porque tenía que aventarme 4 visiones, entonces yo ahí descubrí que no era lo mío, ¿no? Pero los danzantes, la danza del sol es muy bonita, es preciosa, pero se la pasan casi una semana danzando, ¿no? Una semana desde que se sale el sol hasta que se mete temazcal y temazcal. Entonces llegas a vivir unos estados alterados de conciencia fuertísimos que te desatoran del cerebro reptil, pasas al cerebro emocional y posiblemente hasta alcances al pensante. Entonces son situaciones muy fuertes, ¿no? Donaldo Nava desde Canadá nos dice que le gustó mucho el tema. Gracias, Donaldo, que te conectaste. Entonces pasaremos a las conclusiones, Manuel, ya prácticamente Sí, pues ya ¿Se nos fue? nada más para cerrar, porque Sí. esto sí me interesó muchísimo y lo dejé Sí. hasta el final. Sí, las posiciones o esto que mencionabas. Dice, la atención es la clave para aprender y la meditación ayuda a regularla voluntariamente. La mayoría de las investigaciones muestran que especialmente la zona del cerebro asociada con emociones positivas, como la compasión, presenta actividad considerablemente mayor entre las personas que tienen una larga experiencia en meditación. Esto indica que las cualidades humanas pueden cultivarse de forma deliberada por medio de un entrenamiento mental, lo que mencionamos. Estas cualidades humanas entrenadas por medio de la meditación fueron demostradas por Richard Davidson en su laboratorio de neurociencia afectiva en la Universidad de Wisconsin,
como vimos en los capítulos anteriores. Davidson ha pasado las últimas 2 décadas estudiando la plasticidad del cerebro. En 2012 estudió a través de neuroimagen el cerebro de Matthew Ricard, un científico francés que pasó de biólogo molecular parisino a monje budista de los Himalayas. Observó que su cerebro tiene un exceso de actividad en la corteza prefrontal izquierda, donde se encuentran las sensaciones placenteras, en comparación con la misma región del lado derecho del cerebro. Esto gracias a más de 40 años de meditación que modificaron su cerebro y que, según los expertos, lo dotaron de una extraordinaria capacidad para disfrutar la vida y de una menor propensión hacia la negatividad. El estudio del cerebro de Ricard arrojó un nivel de felicidad nunca antes visto, en una escala que también se aplicó a voluntarios no meditadores, donde .03 era muy feliz y menos 0.3 era muy feliz. Ricard registró menos .45, desbordando los límites previstos en el estudio y superando todos los registros anteriores. Además, produjo un nivel de ondas gamma vinculados con la actividad mental del más alto nivel, nunca antes reportado en la literatura de neurociencia, afirmó Richard Davidson al publicar el resultado. El francés, junto a otros monjes budistas, explota la plasticidad cerebral para alejar los pensamientos negativos y concentrarse solo en los positivos. Por ello, dice que la felicidad, así como la compasión y otras cualidades humanas positivas, se pueden aprender, desarrollar y entrenar. Claro. Posible. Claro, por eso decía, nosotros somos atletas espirituales, ¿no? Nelly, tus conclusiones y más aparte dice, y es que le mandes su saludo, dice Elia. Bueno, pues el tema estuvo muy interesante. Aprendí que hay otra forma, ¿no? Saludo Jess, saludo a tu mami. Y les hago una invitación para el día 20 de enero. Vamos a trabajar lo que es el familiograma. El árbol genealógico. El árbol genealógico. Lo vamos a dar el día 20 de enero. Les damos nuestros teléfonos para que se pongan en contacto y les demos la información, ¿no? Es 55 54 97 68 36 y el 55 46 37 84 77. Ahí para que demos un taller del familiograma o del árbol genealógico, como gusten llamarlo. Y muchas gracias. Sí, se van a sorprender todas las cosas que salen en el árbol genealógico que no han podido superar actualmente y que ni siquiera son suyas, ¿no? Afortunadamente ahí en el estudio se van rompiendo ese tipo de cadenas, se rompen ese tipo de cadenas y pues va a ser el taller del árbol genealógico el sábado 20 de enero. Esperamos los que quieran trabajar. Por ahí nos dice Sofía Soto Ruiz, sin oración no hay cambios, perfectamente cierto, ¿no? Efra. Bueno, estuvo muy bueno el programa. Esto de la oración ¿a quién le gusta saber de la oración y la meditación? Prácticamente a nadie. El alcohólico, el enfermo emocional, si no se siente atraído por esto, prácticamente se muere, ¿no? Entonces, pues la oración y la meditación es algo fundamental, ¿no? Si no se practica, pues no hay nada interior ni mental, y yo creo que es algo básico, ¿no? Para que el individuo crezca. Y bueno, pues gracias por haber estado aquí, por haber participado. Gracias a todos, Manuel, Nelly, Víctor, Gracias, Javier, todos. Tengan buena noche. Damián, pues prácticamente Damián es la magia de Alabanet. Sin Damián yo creo no estaríamos muchos aquí. Él es el que se encarga de la producción, de la ejecución de todo, de todos los gráficos, de todos los gráficos. Entonces nosotros agradecemos la presencia de Damián. Yo pensé que no iba a venir, pero sí llegó, ¿no, Javier? Pues nada más agradecer. La verdad es que yo me quedo con muchas dudas. La verdad es que se desarrolló el programa, pero yo entendí muy poco. O más bien como estoy en varias cosas, no entendí muchas cosas. Se quedó con la más bien. Pero ahorita pregunto la ventaja de estar aquí. Ahorita le pregunto aquí a Manuel.
Y pues gracias, compañeros, a todos los que se conectaron a través de la red, gracias. Y gracias a todos los que nos han apoyado económicamente. Bueno, son poquitos, ojalá fueran más, para poder seguir transmitiendo, compañeros, pero gracias a ellos, bueno, pues seguimos adelante. Y si tú, bueno, pues tienes a bien apoyarnos, bueno, pues ponte en contacto conmigo, con Víctor, y ahí te hacemos llegar cómo nos puedes apoyar. Gracias, compañeros, buenas noches, hasta la próxima. Y también, bueno, pues gracias a todos los que se conectaron. Hay que cambiar la forma de percibir la vida, hay que cambiar nuestra forma de hablar y hay que visualizarnos de diferente forma para llegar a la variedad educacional y poder estar experimentando una experiencia espiritual científica. Nosotros te agradecemos que hayas sido parte de este programa. Hasta la próxima. Posiblemente el siguiente lunes vamos a trabajar las emociones básicas en un adicto o en una adicta. Vamos a hablar de todas las adicciones. Gracias que te conectaste. Bye, 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 bye. Adiós. Adiós. Diviértanse mucho.